Renací como una serpiente blanca en las traicioneras 100.000 grandes montañas. Para sobrevivir en el cruel entorno de la selva, tuve que reprimir mi naturaleza humana con mi naturaleza animal. 2 cada día, ya fuera bailando para los halcones o boxeando con conejos. Finalmente, después de 20 años, 3 me convertí en un gobernante de la región. Pero también me volví frío y despiadado, olvidando gradualmente los recuerdos de mi vida pasada. 4 hasta que un día, un hombre llamado Kai Rao Ren cayó al agua en las montañas. Influenciado por la poca humanidad que me quedaba en mi mente, lo rescaté. 5 y lo llevé a la falda de la montaña. Pensé que el asunto terminaría ahí, pero no esperaba que días después, 6 este tipo volviera a mi presencia. Sacó unos huevos duros de su abrazo y se inclinó ante mí una y otra vez. 7 gracias por salvarme la vida, de lo contrario, mi esposa e hijos no podrían sobrevivir. Quiero recolectar hierbas en estas montañas. 8 y le pido a la serpiente que me proteja. Al oír esto, me quedé un poco sin palabras, pensando que era codicioso. 9 así que me di la vuelta y me fui. Sin embargo, Kai Rao Ren, al verme no morderlo, pensó que había aceptado su petición. 10 a partir de ese momento, se convirtió en un visitante habitual en esta zona montañosa. Yo me enroscaba en los árboles todos los días. 11 observándolo recoger hierbas, cultivar plántulas y lentamente establecer un jardín de hierbas. 12 si nos encontrábamos ocasionalmente, él se sentaba de forma amistosa para charlar. 13 recientemente he estado recogiendo muchas hierbas, lo suficiente para que toda la familia coma. Debo agradecerte mucho, decía. 14 más tarde, su parloteo me molestó, así que tuve que evitarlo todos los días. Pasaron 6 meses así. 15 las plántulas que Kai Rao Ren había plantado comenzaron a madurar. Recolectaba aún más hierbas todos los días, lo que finalmente despertó la envidia de la gente de su aldea. 16 ese día, como de costumbre, estaba tragando nubes y exhalando humo. Después de terminar mi meditación, de repente sentí que había más en el jardín de hierbas. 17 3 objetos humanoides calientes. Inmediatamente me enfurecí, pensando que Kai Rao Ren había traído gente en secreto. 18 realmente lo estaba tratando como su jardín trasero. Así que corrí furiosamente hacia la falda de la montaña, pero no esperaba que justo afuera del jardín de hierbas. 19 vi a Kai Rao Ren tirado en el suelo con sangre en la boca, abrazando con fuerza la pierna de un aldeano. Estas son mis hierbas. 20 no se las pueden llevar. ¿Esto es tuyo? 21, este es nuestro territorio. ¿Qué audaz eres para robar hierbas? 22 los otros 2 se reían alegremente y se disponían a arrancar las hierbas. Kai Rao Ren, fuerte. 23 tuvo que soltar la pierna del hombre y abrir los brazos para proteger las 2 hierbas más valiosas. 24 sin ceder a los golpes de los 3. Al ver esta escena, 25 no pude evitar sentirme extrañado. ¿Realmente vale la pena pelear por unas pocas hierbas? Todos los días, o bailaba la danza de la serpiente para las águilas, o atrapaba conejos para boxear. Finalmente, después de 20 años, me convertí con éxito en un gobernante de la región, pero también me volví cruel y despiadado, y gradualmente olvidé los recuerdos de mi vida anterior. Hasta que un día, un hombre llamado Kai Rao Ren cayó a las montañas. Influenciado por la humanidad que aún me quedaba en mi mente, lo rescaté. Y lo llevé a la base de la montaña. Pensé que el asunto terminaría ahí, pero no esperaba que unos días después, este tipo apareciera de nuevo ante mí. Sacó unos huevos de gallina cocidos de su abrazo, me hizo reverencias repetidamente. Gracias por salvarme la vida, de lo contrario mi esposa e hijos no habrían sobrevivido. Quiero recolectar hierbas en estas montañas. Y le pido a la inmortal serpiente que me proteja. Al oír esto, me sentí un poco sin palabras y pensé que era codicioso. Así que me di la vuelta y me fui. Sin embargo, Kai Rao Ren, al verme que no lo había mordido, pensó que había aceptado su petición. Y desde entonces se convirtió en un visitante frecuente de estas montañas. Todos los días me enroscaba en un gran árbol, viéndolo recolectar hierbas, cultivar plántulas y, poco a poco, establecer un jardín medicinal. Si alguna vez nos encontrábamos, él se acercaba con familiaridad, se sentaba y charlábamos. He recolectado muchas hierbas medicinales últimamente, lo suficiente para alimentar a toda mi familia. Debo agradecerle sinceramente, decía. Al final, me cansé de sus constantes charlas y solo pude evitarlo todos los días. Así pasaron 6 meses. Las plántulas que Kai Rao Ren había plantado comenzaron a madurar. Cada día recolectaba aún más hierbas, lo que finalmente despertó la envidia de la gente de su aldea. Este día, como de costumbre, estaba tragando nubes y escupiendo niebla. Después de mi práctica, de repente sentí que había aparecido algo en mi territorio. 3 objetos calientes con forma humana. Al instante, me enfurecí,
pensando que Kai Rao Ren había traído gente sin permiso. Creía que se había apropiado de mi hogar como si fuera su jardín trasero. Así que me abalancé furiosamente hacia la montaña, pero para mi sorpresa, justo afuera de mi territorio. Vi a Kai Rao Ren tirado en el suelo con la boca ensangrentada, abrazando con fuerza la pierna de un compatriota. Estas son mis hierbas. No se las lleven. ¿Tuya? ¿Es esta montaña tuya? Este es nuestro territorio. ¿No tienes miedo? ¿Te atreves a venir a robar hierbas medicinales? Y los otros dos, encantados, se dispusieron a arrancar la hierba medicinal. Kai Rao Ren, corpulento, no tuvo más remedio que soltar las piernas del hombre y abrir los brazos para proteger las dos hierbas más valiosas. Sin importar cuánto lo golpearan los tres, no cedió. Al ver esta escena, no pude evitar sentirme un poco extrañada. ¿Realmente valía la pena pelear por estas hierbas comunes? Just as I was contemplating whether to do something, I noticed that the man called Kai Rao Ren had already turned red with anger. Suddenly, he produced a wood-cutting knife meant for clearing paths and brought it down on Kai Rao Ren's back. The wood-cutting knife was heavy, not particularly sharp, but it still carved a gash on Kai Rao Ren's body. The other two were stunned. They were just ordinary mountain folk and had never thought of killing a fellow villager. What are you afraid of? It's just us here, who will know? Are you going to do it or not? He wanted to involve the two, but after a long while, he heard no movement. When he habitually looked back, he found his neck tightening as if grabbed by something. Immediately, he felt intense pain. A snake venom flowed into his body through his neck, and even consuming an elixir wouldn't save him. After releasing Kai Rao Ren, I raised my snake head to look at the other two. They were already terrified out of their wits. They fled, tumbling and cowering. He didn't chase them, nor did I feel any guilt. 20 years of cultivating in the dark had long since worn away my humanity. Kai Rao Ren looked at me in horror. Perhaps it was only now that he remembered that the white snake before him was a solitary and fierce beast. After I threw the man's corpse into a cave and returned to the herb garden, I unexpectedly found that Kai Rao Ren spoke less. From then on, his gaze towards me held a different kind of expression, until he stopped speaking altogether. The weather turned cold. After Kai Rao Ren dug up the herbs when they matured, he never returned, and his small herb garden began to fall into disrepair. I resumed my former life, focusing only on cultivation, until the second year. Kai Rao Ren came once. He just looked from afar and left, unbeknownst to me. At this time, rumors had already spread like wildfire that there was a giant white snake in the mountains, even claiming it had horns on its head. It was rumored to eat people. It was known that this entire mountain forest was no longer frequented by humans. Thus, another 10 years passed. My physical form became even stronger, and energy gradually condensed within me. I didn't know what it was, but I could feel that this energy was continuously strengthening my body. This day, a human-like creature suddenly appeared in my senses. It was Kai Rao Ren. It was as weathered as 10 years ago 10 years had. Made this man, who risked his life to approach the mountain, appear even more gaunt. His emaciated body. Soul no longer be able to climb cliffs. 10 years, I never expected. Poder volver a verte, ya me he convertido en un anciano inútil que no puede generar ingresos para la familia. Tengo que depender de mi hijo para que me mantenga. Mi esposa se fue la primavera de hace 2 años. No había comida en el cielo. No escuchó el consejo y comió tierra de Guanyin. Al final, solo vivió 7 días. Sé que lo hizo para ahorrar comida. Para dársela a los niños, escuché en silencio. Por primera vez, no me pareció molesto. Este anciano que trabajó duro toda su vida para mantener a su familia no pudo cambiar el destino de Jiaping al final. Él no entendía por qué. Yo sí lo sé, en esta antigua era de clases rígidamente estratificadas y caóticas, la gran mayoría de la gente tiene dificultades para vivir una buena vida. Que puedan vivir ya es una gracia de esas familias de élite y poderosas. Por la tarde, Chai Yaoren se fue. No le quedaba mucho tiempo de vida. Pude oler el aliento gélido de la muerte en él. Quizás estaría muy feliz. Podría reunirse con su esposa después de la muerte y ahorrar comida para la familia de su hijo. Pero sentí una sensación de urgencia. El sabor de la muerte no es agradable. No quiero morir de nuevo. Y así, eliminando una serpiente blanca para no morir, comenzó a absorber diligentemente la energía espiritual del cielo y la tierra hasta que pasaron otros años. Me encontré con algo muy extraño. No sé desde cuándo, siempre hay otras serpientes grandes que vienen a mi territorio. Incluso si usé mi ventaja de tamaño y las arrojé brutalmente, al día siguiente vendría otra serpiente. Me molestó tanto que no pude concentrarme en mi cultivo. Al final, me quedé sin opciones. Pensé en ir a ver cómo era el mundo humano antiguo. Pero para mi sorpresa, fui testigo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte una vez más. 2 días después,
llegué al borde del bosque de una aldea. La primera impresión que me dio esta aldea fue la pobreza. Un grupo de chozas destartaladas al pie de la ladera. Había muchos campos de arroz junto al arroyo. Perros flacos y hambrientos corrían por el horizonte. Ni siquiera se encontraban unos pocos ratones. Pensé en echar un vistazo rápido y volver a las profundidades de la montaña. Antes de irme, vi a una niña. La niña tenía 6 o 7 años, llevaba coletas y un vestido de tela burda, descolorido por los lavados. Saltaba y bailaba ladera arriba para atrapar mariposas y recoger flores. Normalmente, este lugar es muy seguro. No hay muchos animales. Hoy, sin embargo, me rodeaba un lobo viejo y cojo, justo cuando la niña se quedó petrificada por el miedo. Con una velocidad extrema, envolvía al viejo lobo y luego contraía mis músculos con fuerza hasta romperle los huesos. La niña se sentó en el suelo mirando fijamente a mí y al lobo. Después de un rato, preguntó con curiosidad: ¿Eres la serpiente inmortal de la montaña trasera? Me quedé un poco sin palabras. No esperaba que la leyenda de entonces todavía tiene efecto. Toqué 2 veces mi lengua para indicar que era correcto. La boca de la reina se abrió en una O de sorpresa. ¿Puedes entenderme? Asentí 2 veces más. La reina se sorprendió aún más. Una gran serpiente que podía entender las palabras humanas. ¡Qué maravilloso! Pensó por un momento y preguntó de nuevo: ¿vas a comerme? Papá dijo. Las bestias de la montaña se comen a la gente. Negué con la cabeza, aunque tenía muchas ganas de asentir para asustarla. Sin embargo, después de haber entrenado tanto en las grandes montañas, finalmente encontré a alguien con quien podía comunicarme. Si la asustaba, sería difícil encontrar otra. La inocencia de la niña se mostró entonces sin reservas. Primero gritó felizmente, y antes de que pudiera reaccionar, vino directamente y tocó mis escamas con su pequeña mano. Son tan hermosas, más bonitas que mi gran cuenco de porcelana. Así, dejé de lado mi plan original de regresar a las profundidades de la montaña y me quedé cerca de la aldea. La niña llamada Juner venía a menudo a charlar conmigo. Cuando estaba cansada, se tumbaba sobre mí y se dormía. Pasaron varios meses. Este día, Juner vino corriendo y se sentó sobre mí con la cabeza gacha. Gran serpiente. Tengo mucha hambre. El grano de mi casa fue confiscado por el jefe de esta tribu. Dijo que era para pagar las raciones públicas. Pero Juner tiene mucha hambre. Entiendo que en esta era, la gente se organiza principalmente en clanes. El jefe y los ancianos son como los emperadores locales aquí. Tienen la autoridad para decidir todo, desde la distribución de la tierra hasta la venta de tierras, o incluso el asesinato y el incendio provocado. Y el río amarillo no va al pueblo se refiere a esto. Si los jefes y ancianos del linaje principal no escatiman esfuerzos para saquear a la gente, los hogares pobres no tienen forma de resistir. Pensándolo, giré la cabeza y me adentré en el bosque. Ante la mirada expectante de Juner, arrastré un pequeño jabalí. Los ojos de Juner se iluminaron. ¿Esto es para mí? Al verme asentir, los ojos de Juner se curvaron como una luna creciente. Corrió a casa gritando todo el camino. Sin embargo, al día siguiente, el asunto comenzó a extenderse por la aldea. El padre de Juner, que ahora tenía comida, no fue tacaño. Después de matar al cerdo y a las ovejas, distribuyó carne a otras familias que también se habían quedado sin grano. Estos aldeanos viven al borde de las 100.000 montañas. Solo pueden sobrevivir uniéndose. Al principio, todos dijeron que Juner tenía suerte. Pero cuando se terminó la carne de jabalí, Juner recogió 2 faisanes en la parte trasera de la montaña. Entonces, los padres de Juner empezaron a extrañarse. Pero no dijeron mucho. Hasta que se quedaron sin comida en casa de nuevo, Juner recogió un lobo. La gente del pueblo no pudo quedarse quieta. ¿Cómo pudo una joven encontrar un lobo adulto y en su mejor momento? Así, decenas de aldeanos en la ladera de la montaña discutían sobre el cadáver del lobo. Juner permaneció en el centro, con la cabeza gacha, sin decir nada. Aunque la comida había ayudado a los aldeanos a superar la dificultad, era demasiado extraña. Si algo salía mal, era muy posible que consideraran a Juner un demonio y la arrojaran al fuego. Juner, ¿qué pasa con este lobo? Juner bajó la cabeza y se frotó los dedos, sin hablar. ¿Quién la trajo? ¿Podría ser un héroe que pasaba por nuestra aldea? El gran héroe del que hablaba el padre de Juner eran esos artistas marciales que vagaban por el mundo. Solo que Juner seguía siendo una cabeza tonta. Juner, debes decir la verdad. De lo contrario, no me llames padre. El vecino vio esto y quiso detenerlo, pero el padre de Juner agitó la mano, haciendo una señal de que estaba bien, luego miró fríamente a su hija, pensando en su interior. Si no habla, tendré que golpearla con una escoba, pero tal vez no lo sepa.
Esto, para una niña de 7 u 8 años, ya era el regaño más severo. Junior se asustó de inmediato. Recordando que sus padres siempre habían preferido a su hermano pequeño y la habían descuidado deliberadamente, Junior se asustó cada vez más. Tenía miedo de que la familia realmente la abandonara. También recordó que su madre le había dicho con saña antes, que era una pérdida de dinero. Junior sollozó. Finalmente, lo dijo todo. En el denso bosque a lo lejos, suspiré. Pensándolo bien, decidí aparecer y ver la reacción de los aldeanos. Mira rápido. Serpiente blanca. Todas las miradas siguieron la dirección de los dedos de esa persona. Vi a Junior correr hacia adelante, llorando sin control, me abrazó y las lágrimas fluían como si no costaran nada. Bajé la cabeza y la froté 2 veces en la espalda como consuelo. Después de anunciar mi presencia, me di la vuelta y regresé al bosque, dando un gran rodeo. Llegué al otro lado para observar la situación. Al ver que los aldeanos no le habían hecho nada a Junior, me sentí aliviado. Más tarde, la aldea comenzó a tener leyendas sobre la diosa serpiente, e incluso algunos aldeanos llevaban papel amarillo y velas para quemar e invocar en los lugares donde aparecía. Además de agradecer que les enviara comida, pedían bendiciones para un año de viento y lluvia, etc. Todo eso estaba bien. Lo más absurdo fue que alguien incluso pidió encontrar un buen marido. ¿Esto es algo que yo pueda controlar? A partir de entonces, cada pocos días, enviaba bestias a la aldea, pero la buena racha no duró mucho. La supervivencia en la aldea de montaña pronto atrajo la atención de personas con intenciones. Junior corrió hacia la ladera de la montaña trasera. Mientras corría, gritaba, «Gran serpiente, corre rápido. Aquí hay gente que dice que quiere atraparte para venderte». Llegaron muchos cazadores y gente a caballo. Papá me dijo que te avisara para que te fueras rápido. 127 asentí y me giré nadando hacia la montaña. Junior finalmente suspiró aliviada. 128 saludó mi espalda con la mano, y por otro lado, mucha gente llegó al pueblo. 129 la mayoría eran cazadores, y también había guardias con grandes espadas. Se dice que el jefe de aquí oyó noticias sobre mí. 130 inmediatamente reunió a los cazadores y se preparó para adentrarse personalmente en la montaña. Los viejos aldeanos se arrodillaron en el suelo. 131 querían pedirle al jefe que dejara ir a la serpiente primero, pero solo recibieron azotes. Al final, el jefe usó dinero para sobornar a algunos aldeanos. 132 bajo su guía, los reacios se dirigieron a la montaña en una gran procesión. Las serpientes blancas son raras. 133 especialmente una serpiente blanca tan grande como yo y con conciencia, es aún más rara. 134 regresar y dar regalos o venderla será una ganancia segura, solo que estas personas olvidaron. 135 las montañas 100.000 tienen una mala reputación, eso no es una leyenda. Vamos todos. 136 pronto atraparemos a la gran serpiente, habrá recompensa para quien la atrape. Un grupo de personas avanzaba lentamente por el valle. 137 los vi desde lejos, di la vuelta y me alejé, y dejé deliberadamente un rastro de olor fuerte. Los agudos sabuesos se volvieron cada vez más frenéticos. 138 el rostro del jefe mostró excitación. Al entrar en el bosque, los alrededores estaban inquietantemente silenciosos. 139 no se oían cantos de pájaros ni rugidos de bestias, ni siquiera ratones. Un silencio extremo. 140 esto inquietó a los sabuesos del grupo, pero los cazadores que iban delante pronto hicieron un descubrimiento. El jefe se acercó a caballo. 141 señaló a la gente rodeando varios pilares de tierra extraños y enormes. Los pilares de tierra eran más altos que las personas, juntos en varios tamaños. 142 recordando que solo había visto este tipo de cosas en el camino, el jefe instintivamente sintió algo siniestro. Justo cuando estaba a punto de ordenar al grupo que acelerara, 143 no esperaba que en la ladera lejana, mi cola ya hubiera enrollado una gran roca y la hubiera arrojado con fuerza. 144 luego, golpeó fuertemente el pilar de tierra. Con un estruendo, el pilar de tierra se rompió un poco. 145 pero no pasó nada. La multitud se quedó atónita, sospechando que alguien los había atacado. 146 se agruparon, tensos durante mucho tiempo. Estas personas nunca pensarían. 147 si hubieran huido al caer la roca, tal vez habrían sobrevivido. 148 pero ahora todo era demasiado tarde. Al momento siguiente, los pilares de tierra, como ojos de manantial, 149 brotó una corriente negra. Hormigas del tamaño de un pulgar salieron a borbotones, convirtiéndose instantáneamente en un océano negro. 150 las hormigas cubrieron a los codiciosos. Me fui sin mirar atrás. Más tarde,
Los que escaparon por poco, asentí y me di la vuelta para nadar hacia la gran montaña. Junior finalmente suspiró aliviada. Agitó la mano hacia mi espalda. Por otro lado, mucha gente del pueblo llegó. La mayoría eran cazadores, y también un guardián con un gran cuchillo. Se decía que el jefe del clan aquí, al escuchar noticias sobre mí, inmediatamente convocó a los cazadores y se preparó para entrar él mismo a la montaña. Los ancianos del pueblo de Buses se arrodillaron en el suelo. Intentaron pedirle al jefe del clan que perdonara a la serpiente. El resultado fue un azote. Finalmente, el jefe del clan sobornó a algunos aldeanos con dinero. Bajo su dirección, Bus entró majestuosamente en la montaña. La serpiente blanca era rara. Y más aún, una serpiente blanca tan grande y con conciencia como yo, es aún más rara. Regresar sin importar si es para un regalo o para venderla, es una ganancia segura, solo que todos han olvidado. Las 100.000 montañas tienen mala fama, eso no es un mito. Vamos, todos, esfuércense. Pronto atraparemos a la gran serpiente y habrá recompensa para todos. Un grupo de personas avanza lentamente por el valle. Cuando los vi desde lejos, me di la vuelta y me fui nadando, dejando a propósito un rastro de olor espeso. Los perros de caza, de vista aguda, se volvían cada vez más frenéticos. El líder mostró excitación en su rostro. Al entrar en el bosque, el silencio a su alrededor era un poco espeluznante. No se oía ni el canto de los pájaros ni el rugido de las bestias, ni siquiera se veía un ratón. Un silencio extremo. Esto ponía inquietos a los perros de caza de su grupo, pero los cazadores de delante pronto hicieron un descubrimiento. El líder se adelantó rápidamente a caballo. Dio a la multitud a rodear unos extraños y enormes pilares de tierra. Los pilares de tierra eran más altos que las personas, juntos, grandes y pequeños. Recordando que solo había visto cosas así en el camino, el líder sintió instintivamente que algo andaba mal, justo cuando se disponía a ordenar al equipo que avanzara más rápido. Pero sin darme cuenta, en la ladera de la montaña lejana, mi cola ya había enrollado una roca gigante y la había lanzado con fuerza. Luego, golpeó fuertemente el pilar de tierra, con un estruendo, el pilar de tierra se hizo añicos en una pequeña sección. Pero no pasó nada, la multitud se quedó atónita, sospechando un ataque sorpresa. Se agruparon, tensos durante mucho tiempo, estas personas nunca pensarían. Si hubieran huido al caer la roca, quizás aún podrían haber sobrevivido. Pero ahora todo era demasiado tarde, al siguiente momento, los pilares de tierra como un cañón. Brotó un torrente negro, hormigas del tamaño de un pulgar salieron volando, convirtiéndose instantáneamente en un mar negro. Las hormigas cubrieron a los codiciosos, me fui sin mirar atrás, los que afortunadamente escaparon se volvieron locos. Las montañas de los 10.000 demostraron una vez más que su reputación sangrienta era bien merecida. Viendo entrar a decenas de personas en la montaña 152 menos de 10 regresaron con vida. Ahora, ni siquiera el hombre de Kai Rao se atrevía a entrar en la montaña. Al mismo tiempo, los aldeanos también se enteraron 153 que mi coeficiente intelectual no era bajo y que era muy hábil para usar a otros para matar. Por eso me temían aún más. 154 sabía que no podía comunicarme demasiado con Junior, de lo contrario afectaría fácilmente su vida, así que decidí regresar a la montaña. 155 hasta 9 años después, volví a llegar a las afueras del pueblo. Tal vez era el destino con Junior. 156 justo al llegar a la ladera trasera, vi una figura erguida, parada allí atontada. 157 la chica había crecido, pero su olor no había cambiado, si no fuera por los callos en sus manos. 158 Junior seguía siendo muy delicada, con el pelo largo cayéndole hasta la cintura. En el campo, era absolutamente una belleza de primera clase. 159 Junior sintió algo, se dio la vuelta y vio la figura blanca que no había visto en mucho tiempo. Junior, como cuando era pequeña, 160 corrió y abrazó a la serpiente blanca, llorando y riendo. Serpiente blanca, 161 ¿a dónde fuiste? Te fuiste por tantos años. 162 cayó la noche, las estrellas brillaban. Junior se apoyó en mí. 163 sentados en la hierba, sus grandes ojos junto con las pupilas de la serpiente miraban las estrellas. Yo no podía ver las estrellas. 164 mis ojos miopes no cambiaron mucho después del cultivo, pero no me importa. Voy a casarme. 165 el hermano mayor Guante el pueblo es muy bueno. Me gusta, pero no quiero casarme con él. 166 el mes pasado, Woyuan se acercó a nuestro pueblo. Al verme, dijo que quería casarse conmigo como concubina. Sé que una concubina no tiene estatus. 167 Woyuan es como mi padre, 40 años. El pueblo es pobre.
168 La casa del hermano mayor Wang también es muy pobre. Cada año desentierran raíces de hierba y comen corteza de árbol. 169 Pero Guo Yuan es diferente. Su familia puede comer carne todos los días y no tiene que preocuparse por pasar hambre. 170 Realmente no quiero volver a pasar hambre. Juner estaba un poco emocionada. Él respiró hondo. 171 Me caso en 2 días. Serpiente blanca, ¿puedes acompañarme a la boda? 172 Asentí. La noche estrellada era deslumbrante, en la ladera bajo la luna brillante. 173 Los gritos resonaron muy lejos. El día de la boda, no hubo tambores ni gongs. 174 Tampoco hubo banquete. Un pequeño palanquín vino a buscar a Juner. Lo que se llevó fue solo una pequeña bolsa. 175 Los padres de Juner lloraban a lágrima viva, sin querer soltarla, y en la ladera no vivieron ni 10 personas, ahora ni siquiera Kai Rao Ren se atrevía a entrar más en la montaña, y al mismo tiempo, los aldeanos también se dieron cuenta. Mi coeficiente intelectual no era bajo, usar a otros para matar era algo que dominaba, y por eso me temían aún más. Sé que no puedo interactuar demasiado con Juner, de lo contrario, afectaría fácilmente su vida, por lo que decidí regresar a la montaña. Hasta 9 años después, volví a llegar a las afueras del pueblo, quizás por destino con Juner. Tan pronto como llegué a la parte trasera de la montaña, vi una figura erguida, parada allí aturdida. La niña ya había crecido, pero su olor no había cambiado, si no fuera por los callos en sus manos. Juner seguía siendo muy hermosa, con su largo cabello cayendo hasta la cintura. En el campo, definitivamente era una belleza de primera clase. Juner sintió algo, se dio la vuelta y vio la figura blanca que había extrañado tanto. Juner, como cuando era pequeña. Corrió y abrazó a la serpiente blanca, llorando y riendo al mismo tiempo. La serpiente blanca. ¿A dónde fuiste? Te fuiste por tantos años. Cayó la noche, las estrellas brillaban. Juner se apoyaba en mí. Sentados en el césped, sus grandes ojos y mis pupilas de serpiente miraban las estrellas juntas. Yo no podía ver las estrellas. Mis ojos miopes apenas cambiaron tras la cultivación, pero eso no es para que me tomes a la ligera. Me voy a casar. El hermano mayor Wang del pueblo es muy bueno y me gusta, pero no quiero casarme con él. El mes pasado, Guo Yongwei vino a nuestro pueblo y, al verme, dijo que quería tenerme como concubina. Sé que una concubina no tiene estatus. Guo Yongwei es igual que mi padre, tiene 40 años y el pueblo es pobre. La familia del hermano mayor Wang también es muy pobre, comen raíces de hierbas y cortezas de árboles todo el año. Pero Guo Yongwei es diferente, su familia puede comer carne todos los días y no tienen que preocuparse por pasar hambre. Realmente no quiero volver a pasar hambre. Juner estaba un poco emocionada y respiró hondo. Me caso pasado mañana. Serpiente blanca, ¿puedes acompañarme a la boda? Asentí. El cielo nocturno estaba perezoso, bajo la luz de la luna en la ladera. El sonido de los tambores se oyó a lo lejos. El día de la boda, no hubo festejos sigilosos. Un banquete de medio barril y una pequeña litera se llevaron a Juner, él solo se llevó un pequeño paquete. Los padres de Juner lloraron amargamente, negándose a soltarla, y en la ladera cercana. Había un joven, el hombre rico de la zona que escapaba de una gran amargura, él era el hermano Wang en la boca de Juner, su abuela no servía para nada. No podía hacer que Juner comiera hasta saciarse, o podría hacer daño a buenas chicas fuera del jardín, pero no podía hacer nada. Solo podía ver cómo se llevaban a la chica que amaba, el llamado interior. Li Juner levantó un loto con una mano, y en el campo de cultivo vio mi figura blanca y delgada. Su rostro con marcas de lágrimas se iluminó con una sonrisa feliz, quizás había defraudado al hermano Wang que la amaba profundamente. Quizás casarse como concubina fuera del jardín fue un error, pero ¿qué importa? El destino la había atormentado durante más de 10 años. No quería morir de hambre para dejarle comida a sus hijos, solo quería no pasar hambre. Solo quería vivir, solo podía culpar al mundo, a este destino. Seguí al joven hasta una mansión fuera de lugar, y me subí a un gran árbol. Miré desde lejos al joven entrar por la puerta trasera de la mansión, el estatus de concubina es bajo. No tenía derecho a entrar por la puerta principal, ni a rezar al cielo y la tierra, ni a acompañar el vino de bodas. Aunque se decía que era tomar una concubina, en realidad, era solo para divertirse. Observé desde el árbol durante mucho tiempo, hasta que el sol se puso y la mansión encendió sus linternas. Entonces me di la vuelta y me fui, regresando a las 100.000 montañas que me pertenecían, lamentando en silencio a la chica que una vez fue inocente y vivaz. Juner, que creció en las montañas, ¿podría resistir las intrigas de una gran familia? A través del incidente de Juner.
Empecé a cultivar con más ahínco, esperando no ser manipulado por otros en el futuro, pero no esperaba que un año después. Corría una figura tambaleante por el valle, aunque su ropa estaba rota. Y su cuerpo lleno de rasguños, corría frenéticamente hacia adelante. Tuve una premonición de algo malo sin razón. Porque en mi percepción, esa persona era el hermano Wang de Junior. El hermano Wang corrió tambaleándose hacia mí. Cayó de rodillas y gritó: Dios serpiente, por favor, salva a Junior. Al escuchar el grito, me transformé instantáneamente en un rayo blanco y nadé fuera de la montaña. Era la misma ladera. El padre y la madre de Junior y los aldeanos, junto con la chica moribunda, siguieron mi figura que aparecía. Todos se arrodillaron en el suelo. Junior, tendida en el cojín, me miró y una sonrisa pálida apareció en su rostro. Sonrió tan relajada, tan hermosa y trágica. En ese momento su cuerpo estaba cubierto de heridas, probablemente por golpes de garrote. La madre de Junior se arrodilló con esperanza y suplicó: Dios serpiente, por favor, salva a mi Junior. Pero lamentablemente no sé salvar gente. Los golpes de bastón hirieron los órganos internos, la llave era difícil de conseguir, la gente lloraba aún más. En su opinión, dije que no se podía salvar, entonces realmente no hay nada que hacer. Junior agitó la mano débilmente: ya no era necesario molestar, gran serpiente, yo quiero acostarme sobre ti, mirar el cielo, mirar las nubes, asentí. Enrollé suavemente el cuerpo débil de Junior con la cola de la lengua, la puse sobre mí, me enrollé en un círculo y la protegí. Levanté la cabeza para mirar al cielo. Gracias, Junior se ha ido. La vida es frágil y fuerte, breve y eterna, sigue siendo esa ladera tranquila. Un arma de filo tan afilada. Me enrollé a un lado, solo mirando el polvo del corazón. Junior dejó la aldea de montaña y finalmente regresó aquí. Este es su destino. El hermano mayor Wang se sentó frente a la tumba, con barro en la boca. Junior, no te fue bien en el patio grande. Ese viejo no la trataba como a una persona. La esposa principal intimidaba a Junior todos los días, a menudo la regañaba sin motivo. Tenía muchas ganas de volver a casa, pero Wo Yunwei no la dejaba ir. Hace unos días, Wo Yunwei quería regalar a Junior a la familia Zhao, al señor Zhao. Junior se negó a morir. No pude poner una expresión. La ira solo la conocía yo. Por la noche, el hermano menor Wang tomó un cuchillo de leña, y él y la serpiente caminaron hacia la ciudad. No tengo miedo de matar, y mucho menos de las consecuencias que acarrean. Esas personas mataron a Junior. Tengo derecho a vengarlos. La vida de serpiente no puede ser de encaje, pero yo puedo. Esa noche, en el patio del terrateniente de la familia Wu. Aparte de los peones y los sirvientes de bajo nivel que fueron explotados, ninguno sobrevivió. Todas las heridas fueron por veneno de serpiente. Usé muy poco veneno. Una pizca de veneno podría matar a mucha gente, por eso no quería esto. Que traiga problemas al joven rey. No creo que esas personas se atrevan a ir a las 100.000 montañas a atrapar serpientes. Después de regresar a la aldea de montaña, el hermano menor Wang le dijo a Junior que ya se había vengado por él. En el futuro, también encontrará a una chica para casarse y tener hijos. Al día siguiente, el gobierno local investigó. Después del incidente de la familia Wu, fue a la tumba de Junior y me vio protegiéndola en persona. Después de comprender todo el proceso, el magistrado se dio cuenta profundamente de que el afecto en la montaña es recíproco. Matar a una persona toda la vida. Sucedió tan tontamente. Algunos querían que el gobierno hiciera algo, pero se encontraron con la nariz gris. El significado del magistrado era muy simple: si puedes, hazlo tú, puedo decírtelo. Todos se quedaron en silencio. A mí no me interesaba nada de eso, sabiendo que la muerte es el fin de todo. 227 Sin Junior, ya no tenía ganas de salir de la montaña. Me quedé tranquilamente en mi territorio para cultivar. 228 El tiempo pasó volando. Un día, salí lentamente de mi piel vieja. Mi cuerpo había crecido hasta los 8 metros. 229 Me había convertido en una bestia formidable, pero en mi propio territorio, me enfrenté a otra batalla a vida o muerte. 230 Era un lobo gris que había cobrado conciencia y empezaba a entender el cultivo. Buscaba devorar presas poderosas. 231 Para mejorar su propio poder, al enterarse de mi existencia, comenzó a provocarme con frecuencia. 232 Al principio quise evitarlo y desviar su atención, pero él me tomó por presa fácil. 233 Finalmente, decidí acabar con ese odioso lobo gris. Después de prepararme, el lobo gris, con la boca babeando, volvió a provocarnos. 234 A sus ojos, yo era carne de primera, que al comer podría hacerme más fuerte.
235. Por eso, no le importó el lugar de la batalla, nos enfrentamos cara a cara, sin ninguna duda. 236. Al empezar, fue una lucha a muerte. Puse una trampa a propósito, usando mi propio cuerpo como cebo. 237. Atraído por el lobo, mientras me mordía, inyecté veneno en su espalda. 238. Sus colmillos afilados como agujas se clavaron en mi boca, haciéndola sangrar. El lobo, estimulado por la sangre, luchó con más fiereza. 239. Yo también me sentí impulsado por mi ambición. Finalmente, arrastré al lobo gris a un estanque profundo. En el momento en que cayó al agua, 240. El lobo gris supo que estaba perdido. En el agua, no tenía ninguna fuerza para contraatacar. Aunque la lucha pareció corta, 241 en realidad duró más de media hora. Mis heridas, debido a la gran pérdida de sangre, me dejaron exhausto. 242. Necesitaba urgentemente devorar carne y sangre. Al tragar grandes cantidades de sangre negra verdosa del lobo, sentí un calor en mi abdomen. 243. Sumado a la gravedad de mis heridas, me desmayé. Mi enorme cuerpo de serpiente flotó río abajo. 244. Al mismo tiempo, se abrió la puerta de una choza de paja y salió una anciana de pelo blanco de rostro amable. 245. Llevaba un cuenco de madera lleno de ropa al arroyo, y un pequeño perro amarillo recién destetado la seguía juguetón. 246. De repente, el perrito ladró hacia el arroyo. Al principio, la anciana no le hizo caso, hasta que llegó a la orilla. 247. Vio el enorme cuerpo de serpiente sumergido. Con un estruendo, el cuenco de madera cayó al suelo. 248. La anciana, con un chapuzón, se arrodilló y se inclinó. ¡Ay, qué terrible! ¿Cómo pudo caer un dragón del cielo? 249. La anciana, que nunca había visto el mundo, me confundió con un dragón caído del cielo. Pero lo inesperado fue que, todo se calmó, y a mí no me interesaba nada de eso, sabía que la muerte es como una lámpara que se apaga. Junior no está, y tampoco tengo ganas de salir de la montaña a ver, me quedo en mi territorio practicando honestamente. De hecho, el tiempo pasó volando, este día salí lentamente de mi vieja piel, la zona profunda ya había crecido hasta los 8 metros. Me convertí en una verdadera bestia gigante, pero en mi propio territorio, me enfrenté a otra batalla de vida o muerte. Era un lobo gris que había despertado su inteligencia, comprendiendo inicialmente la cultivación, pensó en devorar presas poderosas. Para mejorar sí mismo, por lo que después de enterarse de mi existencia, comenzó a provocarme con frecuencia. Al principio quería evitarlo y hacer que el lobo gris cambiara de objetivo, pero él me consideró un león débil. Al final, decidí matar a ese odioso lobo gris, después de prepararme un poco, el lobo gris, efectivamente, con la boca babosa, volvió a aparecer para provocarme. A sus ojos, soy una deliciosa comida que, al ser devorada, me haría más fuerte. Por eso no le importó el lugar del combate decisivo. Se enfrentó a mí directamente, sin tanteos. En cuanto chocamos, fue una lucha a muerte. Fingí un punto débil, usando mi propio cuerpo como cebo, para atraer al lobo gris hacia mi espada. Mientras sus fauces se cerraban sobre mí, le inyecté veneno por la espalda. Sus colmillos, afilados como agujas, me destrozaron la boca, que sangraba profusamente. La vista de mi sangre volvió al lobo gris aún más frenético. Mi ambición también se encendió. Finalmente, arrastré al lobo gris a un profundo estanque. En el momento en que cayó al agua, el lobo gris supo que estaba perdido. En el agua, no tenía ninguna posibilidad de defenderse, aunque la pelea pareció breve. En realidad duró más de media hora. Mis heridas, debido a la gran pérdida de sangre, me dejaron agotado, necesitando desesperadamente devorar carne y sangre. Al tragar una gran cantidad de sangre del lobo, oscura y azulada, sentí un ardor en el abdomen. Y sumado a la gravedad de mis heridas, caí inconsciente. Mi enorme cuerpo de serpiente fue arrastrado río abajo. Al mismo tiempo, una cabaña de paja abrió su puerta y salió una anciana de cabello blanco de rostro bondadoso. Ella arrastró una tina de madera llena de ropa hasta la orilla del arroyo, y un perrito amarillo recién destetado la siguió saltando alegremente. De repente, el perrito ladró hacia la orilla del arroyo. Al principio, la anciana no le prestó atención, hasta que llegó a la orilla. Al ver la enorme serpiente bajo el agua, la tina de madera cayó al suelo con un estruendo. La anciana se arrodilló y se inclinó, exclamando, ¡ay, qué desastre! ¿Cómo es que ha caído un dragón del cielo de repente? La anciana, que nunca había visto nada igual, me confundió con un dragón caído del cielo, pero no esperaba que después de que ella dijera esto, todavía en coma, sentí como si una calidez se hubiera inyectado en lo profundo de mi alma, originalmente débil.
No sabía que esta era la oportunidad de la que hablaban las leyendas, la que los espíritus anhelaban. Después de que la anciana terminó de arrodillarse y adorar, se quitó los pantalones y se esforzó por sacarme del agua. Mi cuerpo, empapado y helado por el agua, había bajado mi temperatura corporal y reducido mi vitalidad. La anciana me sacó y me puso al sol, acelerando mi recuperación sin querer. Al verme aún inconsciente, la bondadosa anciana incluso sacó un incensario de su casa. Lo encendió frente a mí e incluso reunió un montón de hierba para ponerla debajo de mi cabeza. Unos días después, abrí los ojos de nuevo y, en el instante en que levanté la cabeza, vi el incensario frente a mí, a la anciana arrodillada y adorando, y a un pequeño cachorro ladrando. La primera vez que vi a la anciana, tuve una extraña sensación, como si debiera pagarle una deuda de gratitud. Así que asentí 3 veces para mostrar mi agradecimiento. Pedirle al dragón divino que bendijera una cosecha abundante, pedirle al dragón divino que mi difunto esposo pudiera renacer bien. El camino entre los demonios y los humanos está destinado a ser diferente. No podía quedarme aquí por mucho tiempo, así que me deslicé hacia el bosque. Pero no me fui lejos. En un estado de ensueño, sentí que esa anciana me había hecho un favor que debía agradecer. Una anciana que vive sola seguramente tendrá muchas incomodidades. Podría, en el momento adecuado, ofrecer ayuda. La leyenda de la serpiente blanca en la mitología antigua de la tierra era aterradora, un gran demonio capaz de invocar el viento y la lluvia. Para pagar un favor, incluso se ofreció a casarse. Simplemente aterrador. En aquel entonces, te salvó la vida, ahora, ¿por qué no salvarle la vida a cambio? ¿Por qué hacerlo peor que la muerte? Sin embargo, me alojé en el bosque no muy lejos de la casa de la anciana. Medio año después, un paraíso alejado de la ciudad atrajo la calamidad, el mundo cayó en el caos. Lo que está unido por mucho tiempo se separará, y lo que está separado por mucho tiempo se unirá. Las violentas guerras llegaron al borde de las 100.000 montañas. El gobierno comenzó a reclutar jóvenes y los terratenientes aprovecharon la oportunidad para apoderarse de tierras, aumentando los impuestos. Y esos supuestos héroes, todos surgieron en ese momento. En la aldea remota, ya no quedaba mano de obra joven. Varias redadas de reclutamiento se llevaron a todos los hombres jóvenes y fuertes mayores de 15 años, dejando a un grupo de ancianos, débiles, mujeres y niños. Una aldea sin jóvenes se convirtió naturalmente en el objetivo de esos bandidos. Un día, me alimenté como de costumbre. Cuando subí a la ladera detrás de la aldea, vi con mi sensor infrarrojo que la aldea estaba envuelta en llamas. Muchos humanos merodeaban por allí. Eran ladrones. El robo, esta antigua profesión, tuvo auge en la antigüedad. Se podría decir que cualquiera puede ser empalado hasta la médula, especialmente en tiempos de caos, e incluso ser reclutado por el gobierno. Cambiando de forma y convirtiéndome en un oficial local de alto rango, lo pensé y retorcí mi cuerpo, apartando la hierba para ir a casa de la abuela. Dominando el pillaje en el pueblo, los bandidos querían demostrar su poder, llegaron a la puerta de casa de la abuela. Vi una enorme serpiente blanca con cabezas que se alzaban, antes de que tuviera tiempo de gritar y huir, me agarró con la boca y me arrojó con fuerza. Un monstruo. Al escuchar este grito, los bandidos restantes huyeron despavoridos. Pero la abuela detrás de mí de repente se arrodilló, la abuela se arrodilló en el suelo llorando amargamente, gran dragón sagrado. Por favor, sálvanos a nuestro pueblo, no podemos vivir más, el anciano de cabello blanco lloraba amargamente en el suelo. Esta escena es realmente inimaginable, no entiendo por qué las cosas son tan desconocidas, después de pensarlo detenidamente. Sacudí la cabeza, tantos bandidos, cada uno armado con cuchillos, lanzas y flechas. Si realmente me lanzara, incluso yo podría ser asesinada y convertida en comida. Solo tengo que proteger a mi benefactor, los héroes no son tan fáciles de ser, además, soy una serpiente. Sería bueno si no comiera gente, ¿cómo podría ser un salvador? Pero me enrollé en la entrada de la casa de la abuela. Miré a lo lejos el humo negro que salía del pueblo, al momento siguiente me di la vuelta de repente, usando toda mi fuerza. Huí hacia las montañas como una loca, justo ahora lo confirmé, este mundo es un mundo con monstruos. Hay monjes que practican la inmortalidad, con imágenes térmicas claras, siento que hay gente volando en el aire. Sí, están volando, y el suelo representa la temperatura corporal de esos bandidos, las características macroscópicas. La temperatura corporal disminuyó gradualmente, la temperatura corporal no es fiebre alta, se está volviendo gradualmente fría debido a la muerte. Los que pueden volar en el cielo son inmortales, y los inmortales siempre han favorecido la aparición de presagios, tengo que huir desesperadamente.
Una luz blanca pasó por el bosque, aunque me adentré en las montañas, la inquietud en mi alma blanca no desapareció. Para sobrevivir, solo puedo correr sin descanso y sin detenerme. Fuera de las montañas, un par de hermosos ojos miraron el lugar donde desaparecí, la sombra blanca en el suelo siguió cruzando las colinas y los arroyos. Siguiendo el agua de ese río que salía de las montañas, huí río arriba. Los animales que encuentran peligro. La primera idea es correr de regreso a su cueva, la serpiente blanca pensó lo mismo, si realmente no hay otra opción. Me esconderé en el fondo del estanque profundo durante 10 días y medio mes. Lo que no sé es que hay gente volando en el cielo. Y me miran con interés mientras actúo huyendo, 3 personas están de pie en una flecha voladora en el cielo. 2 niños agarraron a una mujer. La mujer parecía tener unos 30 años, hermosa como un hada celestial. 302 El niño pequeño es solo la serpiente blanca en el bosque. Dijo resoplando, maestro. 303 Mátenlo rápido. Los 2 niños no tenían 10 años, un niño y una niña. 304 llevaban espadas, como niños inmortales de los mitos. La mujer sonrió. 305 ¿Por qué matarlo? Este gusano blanco se atreve a proteger a los humanos a plena luz del día. 306 Si no lo matamos, no se calmará la ira del pueblo. Entonces, ¿a quién mató? 307 ¿A quién? Por supuesto, mató a los aldeanos. Si no hubiéramos llegado a tiempo. 308 Me temo que esa anciana habría sido brutalmente asesinada. No hay necesidad de preguntarle a mi hermana menor. El niño pequeño miró a la niña a su lado. 309 La niña pensó por un momento y asintió. La mujer negó con la cabeza y suspiró suavemente. 310 Es mejor viajar miles de kilómetros que leer miles de libros. Lo que ves ante tus ojos no representa la verdad. 311 Debería llevarlos a ambos a la montaña con frecuencia. No todas las personas son buenas, ni todas las hierbas son necesariamente malignas. 312 Los bandidos son malvados, la serpiente blanca mata a los malvados. No ha dañado a aldeanos inocentes. 313 Ustedes dicen que la serpiente es odiosa, o que los bandidos llenos de maldad son más odiosos. Los 2 pequeños bajaron la cabeza en silencio. 314 Pero en el fondo, todavía no podían aceptar que los demonios tuvieran bondad. La mujer pareció saber lo que pensaban sus 2 discípulos. 315 Recuerden, piensen detenidamente antes de actuar. No dejen que las apariencias les cieguen. Esa serpiente blanca ya ha vuelto a su guarida. 316 Vamos a ver. Corrí de vuelta al valle jadeando y suspiré aliviado, sin parar de huir. 317 El gasto físico era demasiado grande, una fatiga indescriptible. La cadena de la serpiente estaba enrollada en el antiguo árbol de plata estelar. 318 Se enrollaba y trepaba con frecuencia, de modo que el tronco del árbol antiguo se volvió liso. 319 El camino fuera de la montaña es demasiado profundo. Definitivamente no saldré de nuevo. Tomé una decisión. 320 Aunque hubiera oro por todas partes fuera de la montaña, tampoco iría. ¿Quién dijo que ya no iba? Los 3 en el aire miraron con diversión a la 321 serpiente blanca algo desaliñada. La mujer actuó con calma. Aunque este lugar no es un paraíso. 322 También es un buen lugar, rico en energía espiritual, propicio para el cultivo. 323 No se preocupe por las curiosidades. Es suficiente para que los pequeños demonios que han despertado la inteligencia cultiven. El estanque profundo en el valle. 324 Y las montañas circundantes formaban una tosca formación de recolección de espíritu. Esa antigua plata estelar era el ojo de la formación. 325 La serpiente blanca tuvo algo de suerte. Con un destello, los 3 aparecieron en la roca gigante de... El niño solo dijo, refiriéndose a la serpiente blanca en el bosque, maestro. Mátalo rápido. Los 2 niños, de apenas 10 años, un niño y una niña, portaban espadas como si fueran niños inmortales de mitos. La niña sonrió. ¿Por qué deberíamos matarlo? Este gusano blanco, a plena luz del día, está protegiendo a los humanos. Si no matar no es suficiente para calmar la ira del pueblo, entonces ¿a quién mata? ¿A quién? Por supuesto que mata a los aldeanos. Si no hubiéramos llegado a tiempo. Me temo que esa anciana habría sufrido un trágico destino. El niño mira a la niña al otro lado. La niña piensa por un momento y asiente. La mujer suspira suavemente. Leer 10.000 libros no es tan bueno como recorrer 10.000 millas. Lo que se ve ante tus ojos no representa la verdad. Debería llevarlos a ambos a la montaña con más frecuencia. No todas las personas son buenas, ni todas las hierbas son necesariamente malvadas. Los bandidos hacen el mal. La serpiente blanca mata a los malvados, sin hacer daño a los aldeanos inocentes. Ustedes dicen que esa serpiente es odiosa, ¿o son esos bandidos que han cometido innumerables crímenes los odiosos?
Los dos pequeños bajan la cabeza en silencio. Sin embargo, en el fondo, todavía no pueden aceptar la idea de que los demonios también puedan ser amables. La mujer parece saber lo que piensan sus dos discípulos. Recuerden siempre pensar 3 veces antes de actuar, no dejen que las apariencias nublen sus ojos. Esa serpiente blanca ya ha vuelto a su nido. Bajemos a ver. Jadeando, volví al valle y suspiré, huyendo sin parar. El agotamiento físico era abrumador, un cansancio indescriptible. La serpiente se enroscó en el antiguo árbol de plata estelar. A menudo se enroscaba y trepaba, tanto que el tronco del antiguo árbol quedó pulido. Los caminos de la montaña son demasiado profundos, absolutamente no saldré de nuevo. Tomé una decisión. Ni siquiera iría si el mundo exterior estuviera lleno de oro. El amor es quien no se irá. Los 3 en el aire miraron con diversión a esa un poco desaliñada serpiente blanca. La mujer intentó mantener la calma. Aunque este no es un lugar paradisíaco, pero también es un buen lugar, lleno de energía espiritual, con potencial para el cultivo. Sorprendentemente, sin importar la especie, es suficiente para que los pequeños demonios que han abierto su inteligencia cultiven el profundo estanque en el valle. Y las montañas circundantes son claramente un plano de formación de recolección de energía rudimentario. Ese antiguo árbol estelar plateado es el ojo de la formación. La serpiente blanca tuvo una oportunidad. Con un destello, los 3 aparecieron sobre la roca gigante debajo del árbol. La niña se agachó con curiosidad y tocó la roca gigante pulida por la serpiente blanca. Me quedé atónito. ¿Eran estos 3 inmortales o cultivadores? De repente, alguien me persiguió hasta mi antigua casa. Por un momento, no supe si correr o seguir fingiendo ser una bestia salvaje normal. Era de noche, a la luz de la lámpara. Mi cuerpo reaccionó instintivamente, mostrando mis 2 afilados colmillos venenosos y emitiendo una advertencia. Esa mujer era hermosa, y lo sería aún más si no me estuviera sonriendo. Así lo pensé. La pequeña serpiente que acababa de condensar su energía, pero su inteligencia era alta. Interesante. Al oír esto, dejé de resistirme de inmediato. Incluso me deslicé por el tronco del árbol hasta el suelo, me enrocé y junté mi cabeza y mi cuerpo contra el suelo, fingiendo. Si no, ¿qué más podría hacer? ¿No viste que ellos flotaban en el aire? Esos son inmortales. Bajé la cabeza y no me atreví a moverme, solo esperando que esa persona importante no me considerara una serpiente. Luego, a través de mi agudo sentido del olfato, sentí que alguien se acercaba a mí. El suelo no vibraba. No hay necesidad de decir más. Definitivamente la habilidad de esa persona había alcanzado el punto de pisar la nieve sin dejar rastro. Debes saber que había 3 personas frente a mí, y yo solo podía sentir a 2 niños. En cuanto a esa mujer, solo pude determinar la dirección por mi sentido del olfato. La mujer estaba observando a la serpiente blanca frente a ella. La serpiente blanca era ordinaria. Y algo diferente. Una piel dorada ordinaria parecía poderosa. Su aura era extraña, su inteligencia no era alta. Sin embargo, esta serpiente blanca tenía una alta inteligencia. Dio mi expresión de sorpresa cuando intenté enfrentar a los 3, y luego huí y fingí ser tonto. Inmediatamente me asusté y me resigné a esperar en el suelo. Muy interesante. Rápidamente, un pensamiento interesante apareció en la mente de la mujer. Pequeña serpiente, ven conmigo a la montaña, ¿serías mi mascota? En realidad, la mujer no tenía tanta intención antes. Simplemente venía por curiosidad para pasar el tiempo aburrido mientras cultivaba. No era porque la bestia salvaje tuviera alta inteligencia. Aunque la serpiente blanca era inteligente, había muchos demonios con alta inteligencia en este mundo. Lo que la hizo cambiar de opinión fue la delicada y brillante piel de serpiente blanca. A la gente le gustan las cosas hermosas. Es como ver una hermosa pulsera, por supuesto que quieres comprarla. Levanté la vista y miré a la mujer. Al ver su expresión de interés en mis hermosas escamas, solo pude asentir para aceptar. Si no hubiera aceptado. Aunque confirmé que la mujer no era una mala persona, sino de buen corazón, ¿qué pasaría si de repente quisiera hacer una túnica de piel de serpiente? Los 2 niños no se preocuparon. Al contrario, pensaron que una serpiente más era bastante interesante. No había necesidad de decir mucho a una serpiente demoníaca de bajo nivel. La mujer agitó su manga y me absorbió dentro. Oscureció ante mis ojos. Me desmayé. No esperaba que me trataran como un objeto. Cuando volví a despertar, descubrí que estaba de pie a medio camino de una imponente montaña. Lo primero que vi fue una roca gigante, de 7 pisos de altura. En ella había 3 grandes caracteres garabateados: Montaña Senoa. Montaña Senoa se eleva abruptamente hacia el cielo, rodeada de miles de picos majestuosos. El cielo está vasto y abierto.
Recuerdo haber visitado el Monte Hua en la Tierra en mi vida anterior. Pero esta montaña es más alta y más grande que el Monte Hua. Es más escarpada y más hermosa. Sé que he conocido a alguien poderoso. Inicialmente, me resistía a ser capturado para ser guardián. Pero ahora parece que tengo suerte. Con un protector, la vida es buena. Incluso si el experto desecha cosas que ya no necesita. Yo, una serpiente, me beneficiaré enormemente. La mujer guió a sus 2 jóvenes discípulos mientras subían la montaña riendo. La seguí de cerca por el camino de piedra, al borde del acantilado. Cascadas de todos los tamaños se veían por todas partes. El agua del estanque era clara. Debido a los acantilados empinados, las majestuosas montañas que se elevaban hasta el cielo. Cubrían miles de kilómetros, picos apilados unos sobre otros. Grandes salones de montaña estaban uno tras otro, como palacios celestiales. Había puentes de piedra y pasillos que conectaban los valles. Pináculos crecían en rocas gigantes o junto a cascadas envueltas en niebla. El mar de nubes ondeaba como olas. La brisa acariciaba. Jardines de piedra aparecían y desaparecían en el mar de nubes. Si en este momento me sentara en el jardín, con una olla de vino claro y tocando el guzheng, sería verdaderamente un paraíso terrenal. Mirando hacia el cielo, una enorme formación giraba rápidamente. No es de extrañar que no pudiera volar a la montaña, sino que tuviera que caminar. El cielo debe ser una zona de exclusión aérea. Siguiendo el camino de la montaña, encontré cultivadores, viejos y jóvenes, vestidos con túnicas taoístas blancas con rayas azules. Al bajar la montaña y ver pasar a la anciana, escuché mucha información. Este es el Palacio Chunyang. La mujer se llama Yu Rong, y es la hermana menor del maestro del palacio. El niño pequeño se llama Yang Mu, y la niña más pequeña se llama Su Ling. Son discípulos directos de Yu Rong. Se dice que el Palacio Chunyang solo tiene 2 discípulos para Yu Rong, y que innumerables personas se esfuerzan por entrar, pero no pueden. Parece que he escalado a lo alto. No mucho después, llegué a una enorme y antigua estructura. Delante de la puerta, había más de una docena de guardias. Esto me puso muy nervioso. En el arco, había 3 grandes caracteres, Palacio Chunyang. 3 caracteres llenos de energía espiritual. No sé por qué, pero al entrar por la puerta de la montaña, descubriendo que el aire aquí era excepcionalmente fresco, vagaba detrás de los 3, pasando por plazas donde muchos discípulos practicaban artes marciales. Pasando por magníficos palacios y cruzando puentes de piedra y largos pasillos, mucho tiempo después. Llegué a un palacio exquisito, apartado y silencioso, situado al borde de un acantilado. El mar vasto y las nubes, el pino antiguo y sereno, contemplando la nada. En el gran salón, ocupado solo por 3 personas, la serpiente blanca finalmente comprendió para qué la habían traído de vuelta. Resulta que realmente me buscaban para ayudar a vigilar la puerta, sin importar cómo. No hay necesidad de preocuparse por convertirse en una compensación exorbitante. Cada trabajador social es siempre excelente, no seas cortés. Tampoco hubo ninguna ceremonia. Atrapar una serpiente para que sirviera de guardián no es como aceptar un discípulo. No hay necesidad de realizar ninguna ceremonia. Este gran salón será tu lugar de residencia a partir de ahora. También ten cuidado de patrullar el templo en la cima de la montaña cercana. Ya he notificado a la despensa y al departamento de asuntos internos. Puedes ir a la despensa a comer. Además, no irrumpas en zonas prohibidas sin permiso, de lo contrario, no habrá nadie y te costará la vida. Asentí con la cabeza. Viendo que estaba tan llena de espiritualidad, Yu Rong se sintió muy satisfecha. Luego, sin importar si lo repetí o no, comenzó a enseñar a los 2 discípulos a cultivar. Fingí no entender. Encontré un lugar en el gran salón, me enrollé y escuché a hurtadillas. Los 2 discípulos no eran muy amables conmigo. Me miraban con el ceño fruncido de vez en cuando. La pequeña y traviesa niña Su Ling era especialmente juguetona, a veces extendía la mano para tocarme. De repente, no tenía que preocuparme por ser casada, ni tener que estar alerta ante los depredadores. Estaba un poco incómoda. Este lugar es muy tranquilo y seguro. Fuera del gran salón, rara vez se escuchan cortes de alas. Nubes y niebla arremolinándose. En el gran salón, la serpiente blanca escuchaba abiertamente a hurtadillas. A partir de entonces, comencé mi vida de cultivo. De vez en cuando, deambulaba por los alrededores del palacio, asustando a los ratones, ahuyentando mosquitos y luego corriendo a la plaza frente al salón. Un jarrón de jade colocado sobre la gran mesa. Contenía deliciosos elixires espirituales, pero no era una serpiente calificada para comerlos. Pasaron 3 días. Aparte de escuchar a hurtadillas, pasé el tiempo paseando por la secta.
Cuando estaba cansada, volvía al palacio de Yurong. Me acurrucaba en la plataforma de piedra junto al acantilado para dormir. En cuanto a vigilar el gran salón, no creía que no hubiera ninguna formación alrededor del salón. Bajo la tutela de Yurong, la admiración por su personalidad rígida. Su Ling, en cambio, era una pequeña traviesa. Siempre inquieta, desde que llegó una serpiente blanca, Su Ling no dejaba de brillarle los ojos. Jugaba con la serpiente blanca cuando no tenía nada que hacer. Esta vez, yo que acababa de dormirme. Oía a alguien acercarse. Vi los ojos de la serpiente blanca, su lengua. De repente, vi que era Yurong quien se acercaba, pero la situación parecía un poco equivocada. El rostro de Yurong era serio. Su tono era severo. Serpiente blanca, ¿cómo puedes ser perezosa? Date prisa y ponte a trabajar. El Yurong frente a ella presionó a la serpiente blanca. Tragué un par de veces, con la naturaleza de serpiente, holgazaneando seguí durmiendo. Su Ling se burlaba de ella. Retira el árbol de cambio. ¡Ay! Te descubriste de nuevo. No es divertido. Mostrando la forma de Su Ling, me sentía muy orgullosa por dentro. Me sorprendí al principio, pero pronto descubrí la falla. El árbol de cambio era solo para confundir la vista. Capturé fácilmente 7 factores. Además, desde el punto de vista infrarrojo, el pequeño tamaño de Su Ling era muy obvio. En innumerables edificios de suministro eléctrico de Huasan, el árbol de luz de día y la brecha. Finalmente, entendí la situación general. El estúpido Yang Wuji dijo que fue creado por un inmortal de gran poder, que era el dios nacional del imperio Tang, con profundas raíces. Maestro de artes marciales, el número 1 indiscutible entre los inmortales. La secta se dividió aproximadamente en 5 linajes. Eran el linaje Yuxu del líder de la secta Li Xianyan y los 4 hermanos y hermanas mayores del mismo rango que el líder de la secta, Heu Kan y Jinsu, Jian Li Lingsu, Yun Sixu. Finalmente, el linaje Qingsu dentro de Yunnon. Normalmente cada uno se cuidaba a su manera. El lugar donde me encontraba era el Palacio Qingsu, el deseo de casi todas las personas en el mundo cuando eran niños. Era entrar en Chunyang y buscar la inmortalidad. Lástima que las calificaciones fueran limitadas. 1 de cada 10.000 que entraban en la montaña. Los que podían entrar por la puerta de la montaña eran pilares del mundo, pertenecientes a la tapa del cerebro celestial. El tipo cuya energía espiritual estaba suprimida en la placa. Chunyang Gon era la cabeza de las sectas virtuosas, más respetada por los poetas. Rectitud vigorosa, justa e íntegra. Ya fueran cultivadores malvados o demonios, defendían el mundo. Los discípulos de Chunyang que descendían de la montaña, sin falta, debían establecer y erradicar el mal. Lo más importante es que las personas de Chunyang Gon se dedicaban a la cultivación. No tenían ningún interés en nada. Es por eso que los emperadores humanos consideraban a Chunyang como el dios nacional. Sentí que había encontrado una gran ayuda. Era simplemente el mejor enemigo para comer y morir de hambre. Este era el dios nacional. ¿Quién se atrevería a subir a la montaña a causar problemas? Yang Mu y Su Ling descubrieron que esa serpiente blanca que se abrazaba se había vuelto mucho más diligente últimamente. En los bosques que rodean el palacio, no solo no hay ratones, sino ni siquiera una pulga. 427 La serpiente blanca, al pasar por algún lugar, dejaba un rastro de su aliento que asustaba tanto a los ratones que huían de sus hogares. 428 La serpiente blanca, que solo custodiaba el gran salón, se molestaba en arreglar el entorno, en el palacio exclusivo de la secta del dragón de Jade para la práctica de la austeridad. 429 Además de Yurong, solo hay 3 personas, más una serpiente, que dicen que la trajeron para que cuidara la puerta. 430 Esta serpiente es solo una mascota para deleitar la vista, no necesita cuidar la puerta, por lo que parece no tener nada que hacer. 431 Comenzó a pensar en cómo acelerar la velocidad de cultivo. Hay muchas bases de cultivo en las montañas inmortales, por ejemplo, el viento que sopla desde el Palacio Lingsu. 432 El fuerte olor a píldoras y medicinas medicinales que flotaba. La secta Lingsu se enfoca en la preparación de medicinas, la alquimia y la ingestión, con un alto nivel de habilidad médica. 433 Es un pico de cultivo puro dedicado a la medicina y la alquimia. Todos pensaban que los discípulos de la secta Lingsu solo sabían hacer alquimia y no luchar. 434 Pero se equivocaban. La alquimia requiere una base sólida, además de la práctica diaria de la alquimia. 435 Mientras la medicina cure a las personas y se tengan muchos amigos, se pueden conseguir espadas y tesoros de todo tipo. 436 Por eso me hice el tonto. Me hice el tonto observando a los discípulos de Lingsu. Estos tipos son muy ricos. 437 Si vienes aquí a recoger algo de basura,
definitivamente habrá beneficios, es como jugar un juego. 438 A los maestros de cuenta grande no les importa la basura. Esa basura es un tesoro para las cuentas pequeñas. 439 Frente al gran salón del Palacio Lingsu, sobre un asiento de loto, había un gran horno de alquimia con forma de calabaza. 440 Una calabaza estaba llena de formaciones y tenía campanas de cobre colgadas en cada esquina. Miré el caldero con duda en mi corazón. 441 No sabía qué significaban las campanas de cobre colgadas en el caldero. Miré durante mucho tiempo y no saqué nada en claro. 442 La serpiente blanca, como si fuera de la casa, atravesó el gran salón y se dirigió al patio trasero. Dos discípulos custodiando el gran salón. 443 parecieron ignorar. La noticia de que el tío trajo una serpiente blanca se extendió rápidamente por WhatsApp. 444 En ese momento, pensé que era alguna bestia exótica rara, pero resultó ser una serpiente blanca común. La gente lo hizo por curiosidad. 445 No había necesidad de detenerse. Era solo una serpiente mascota, como máximo dentro del Palacio Lingsu. 446 Recogiendo algunas cosas para comer. La serpiente blanca llegó a las afueras de la sala de alquimia, sin importarle los que venían por curiosidad. 447 Los discípulos de Lingsu que miraban se acercaron a sus asientos designados, se enroscaron y esperaron en silencio. 448 Tanto la alquimia como la preparación de medicinas son fáciles de fallar, y las píldoras de desecho producidas no se pueden tomar. 449 Especialmente las píldoras de desecho son venenosas y pueden causar reacciones de envenenamiento. El método de tratamiento es generalmente recogerlas. 450 Después de registrarlas, se desechan. Donde quiera que pasara la serpiente blanca, el olor a serpiente que dejaba atrás asustaba a los roedores y los hacía inquietos en sus guaridas. La serpiente blanca, que solo vigilaba el gran salón, se preocupó y se esforzó por ordenar el entorno, en el palacio exclusivo de la línea del dragón de Jade Kingsu. Aparte de Yurong, solo había 3 personas y una serpiente, que dijeron que la habían traído para cuidar la puerta. En realidad, era solo una mascota para deleitar la vista, no necesitaba escuchar al guardia, parecía no tener nada que hacer. Empezó a pensar en cómo acelerar la velocidad de cultivo. La zona de la montaña inmortal con muchas bases es amplia, por ejemplo, desde el Palacio Lingsu con el viento. El fuerte olor a píldoras espirituales y medicinas que flotaba. La línea Lingsu se especializa en hacer píldoras y refinar medicinas, con gran habilidad médica. Era el pico dedicado a la medicina y la alquimia de Chunyang. Todos pensaban que los discípulos de la línea Lingsu solo sabían refinar píldoras y no luchar. Pero todos se equivocaron. La refinación de píldoras requiere una base sólida y, además, la refinación diaria de píldoras. Siempre que la medicina salve vidas, se pueden conseguir todo tipo de espadas y tesoros si hay muchos amigos. Por eso me hice con ellos a lo grande. Me hice con estos tipos tan ricos a lo grande al fijarme en los discípulos de Lingsu. Si vienes aquí a recoger algo de basura, definitivamente obtendrás beneficios, como si estuvieras jugando un juego. Los maestros de nivel alto no se preocupan por la basura. Para los de nivel bajo, esa basura es un tesoro. Frente al gran salón del Palacio Lingsu, sobre un asiento de loto, se colocaba un enorme horno de alquimia en forma de calabaza. Un horno de calabaza con un círculo de matrices y una cabeza colgando en cada esquina. Miré el horno de alquimia con el corazón lleno de dudas. No sabía qué significaba la cabeza colgando del horno de alquimia. Después de mirar durante mucho tiempo, no entendí nada. La serpiente blanca, como si estuviera en casa, atravesó el gran salón y se dirigió al patio trasero. 2 discípulos que custodiaban el gran salón parecían no verla. La noticia de que el tío Marcial trajo una serpiente blanca se extendió rápidamente por Huasan. En ese momento, pensaron que era algún tipo de bestia extraña y rara, pero resultó ser una serpiente blanca ordinaria. Todos sintieron curiosidad. En cuanto a detenerla, no había necesidad. Era solo una serpiente mascota, como mucho dentro del Palacio Lingsu. Recogería algo para comer. La serpiente blanca llegó de nuevo al exterior de la sala de alquimia, sin importarle a quienes venían por curiosidad. Los discípulos de Lingsu que se reunieron llegaron a sus asientos exclusivos, se sentaron con las piernas cruzadas y esperaron en silencio. Ya sea para refinar píldoras o fabricar medicinas, es muy fácil que fallen. Los desechos producidos no se pueden consumir. Especialmente las píldoras de desecho son venenosas y pueden causar reacciones de intoxicación. La forma de tratarlas generalmente es recogerlas. Luego de registrarse, se desechan. Ahora tienen un nuevo uso, ¿por qué? Miró las pastillas de desecho recién entregadas, las registró con un pincel y las dejó a un lado, sonriendo satisfecho.
Esta serpiente blanca es de alguna utilidad, me ahorra el problema de procesar las pastillas de desecho. Esto no tiene ninguna función. Realmente no entiendo qué propósito tiene comerlas. Las escorias de las pastillas de desecho son inútiles para los humanos y contienen toxinas. Para mí, sin embargo, son un gran tónico. Tóxico es relativo a los humanos. Además, mi olfato habitual me permite distinguir cuáles se pueden comer y cuáles son venenosas. Abro la lengua, apuntando a las más de 10 pastillas de desecho en el plato, y con un fuerte sorbo, las pastillas de desecho son absorbidas por mi lengua. Luego me enrosco y continúo esperando tranquilamente. Mi capacidad de absorción con la lengua se ha perfeccionado. Llevo casi un mes en la secta Kingsu recogiendo escorias de pastillas de desecho. Mi cultivo ha mejorado capa tras capa. 2 cultivadoras entraron en la tienda. Sacaron 2 pastillas de aroma no muy bueno. Las cultivadoras me entregaron las pastillas y dijeron, gran blanca que mueve la lengua. Esto es para ti. La serpiente blanca apretó los labios en secreto, pero aún así se adelantó dócilmente y abrió la boca para comer. Un aroma de pastilla no muy bueno indica una eficacia insuficiente, pero para mí ya es un tónico de alta calidad. Esperé otras 2 tandas de pastillas de desecho y una caja de escorias. Después de comerlas todas, me moví y me fui. Mi cultivo ha mejorado rápidamente últimamente. Las escorias de pastillas de desecho y las pastillas a medio terminar de esas cultivadoras son muy efectivas. Después de absorberlas, todo mi cuerpo se energizó. Si ahora me encontrara con un lobo fantasma, no necesitaría mi veneno de lengua ni bajar al agua. Me atrevo a garantizar que lo mataría de inmediato. Volví a la secta Kingsu, sin mirar a los 2 niños que aún practicaban con esfuerzo, y me enrocé en un hueso de roca en el borde del acantilado, inmóvil. Digestión en mi estómago. La energía medicinal se filtraba por mis vasos sanguíneos, penetrando en todo mi cuerpo. No esperaba que esta digestión durara un día entero. Al día siguiente, cuando me desperté, sentí una sensación de opresión en todo el cuerpo. Sabía que estaba a punto de avanzar. Suling, que estaba practicando esgrima, echó un vistazo y vio a la gran serpiente enroscada en el hueso de roca luciendo un poco extraña. Así que dejó de practicar y se acercó a inspeccionar. Maestro, maestro. Algo ha pasado. Suling no entendía lo que sucedía, miró a la serpiente blanca y sintió que algo no estaba bien. Yu Rong estaba meditando y cultivando en su futón. Al oír los gritos, tuvo que abrir los ojos. Maestro. Algo ha pasado, Dabai se va a morir. Los ojos de Suling se nublaron. Su maestro lo llevó instantáneamente al hueso de roca donde estaba la serpiente. Suling señaló a la serpiente blanca y dijo con urgencia. Maestro, mira, el alma de Dabai es débil y sin luz, hasta sus ojos se han vuelto blancos. Yu Rong levantó la mano para indicar a Suling que se calmara, lo observó cuidadosamente y dijo con calma. No te preocupes, Dabai está bien, quizás está cambiando. Al oír esto, Suling suspiró aliviado. Admiración seguía siendo un hombre de pocas palabras, con una expresión fría. ¿Qué ha comido la serpiente blanca estos días? Lo ha pensado una y otra vez. Cree que no puede ser esta serpiente. Su propia velocidad de cultivo es rápida, y se parece más a haber comido algo bueno, provocando una vitalidad exuberante y una mejora en su cultivo. La expresión de Yu Rong era desagradable. ¿Qué? ¿No me digas que ustedes 2 usaron sus poderes, la fuerza lunar? ¿Píldoras medicinales para la serpiente? Suling y Yang Mu se miraron incómodamente. De ninguna manera. Dabai simplemente fue al Palacio Lin Su recientemente y comió muchas pastillas hirvientes y restos de medicinas. El hermano mayor Du, que se encarga de las pastillas hirvientes y los restos de medicinas, ha estado más relajado últimamente. Ha comido casi un cuenco entero. Al oír esto, la comisura de la boca de Yu Rong se crispó. Siendo un hombre con amplios conocimientos, rápidamente comprendió la situación. La capacidad de absorción y digestión de los humanos no es tan buena como la de las serpientes. Para las serpientes, las pastillas hirvientes y los restos de medicinas son un verdadero tónico. Hay que saber que los materiales medicinales utilizados en la alquimia y la fabricación de pastillas son de gran valor. Todos se utilizan para mejorar el cultivo y curar heridas. Comer un cuenco entero. Esto es para evolucionar. Los 3 intentan mirar fijamente al yo en el hueso de arena. Poco después, comienzan a se mueven sobre el hueso de arena persistente, frotando en las esquinas sin usar la cabeza. Rápidamente. La zona de la lengua, la encía de la lengua se voltea, revelando la nueva piel de serpiente en el interior. Yo me froté lentamente en el árbol. Utilizando las ramas del árbol para enganchar la piel vieja, me esforcé por liberarla. Primero fue la lengua. Luego el cuerpo, muy firme y muy lento. Los 3 que solían estar ociosos.
Se quedaron al borde del acantilado observando atentamente. Cada muda es peligrosa para una serpiente. Una vez que no logra mudar con éxito, morirá sin remedio. Tardó más de una hora. Cuando salí un poco de la piel vieja, Zulian aplaudió alegremente. Yu Rong también sonrió, pensativo. No sé por qué, después de observar todo el proceso de muda de la serpiente, mi estado de ánimo mejoró ligeramente. Despojándose de la piel vieja, renaciendo. Todas las cosas tienen su propia ley. Después de mudar la piel, la serpiente blanca se enroscó en el hueso de arena y cayó en un sueño profundo. Cuando volvió a despertar, ya medía 9 metros de largo. En esta famosa secta del reino de la recreación, encontré mi propio estilo de vida. Por la mañana, respiraba la bruma en el borde del acantilado, comía carne en la cocina cuando tenía hambre y me posaba en el palacio de bosque ilusorio. Comía y bebía gratis, mejoraba mi cultivo y luego regresaba al palacio de vacío claro. Velaba la puerta y dormía profundamente, mis días eran indescriptiblemente plácidos. Zulian descubrió que últimamente iba a menudo a la plaza Tai Chi. La plaza Tai Chi es donde los discípulos del Palacio de Pureza Yang practicaban y entrenaban. Visto desde el cielo, la plaza es un enorme diagrama bagua, con un gran pez yin yang en el centro. La plaza es muy grande, al menos del tamaño de 10 campos de fútbol, supongo. Es muy probable que algún ser poderoso haya usado su magia para abrir directamente la cima de la montaña, para que los discípulos entrenaran en la plaza. El aura de la espada es tan vasta como montañas, mares y vientos. Algunos discípulos practicaban formaciones de espada, pero la mayoría descansaba sus espadas. Practicar la espada aquí te permite sentir el aura de la espada, la intención de la espada, y también puedes observar las espadas de los hermanos mayores. Después de entrenar, buscaba a mis hermanos para practicar. En contraste, cuando los jóvenes discípulos descansaban y explicaban sus espadas. A veces giraban la cabeza para mirar la serpiente blanca a su lado. De hecho estaba aprendiendo en secreto. La plaza Tai Chi es el lugar de cultivo para discípulos de bajo nivel. Es donde los discípulos de alto nivel practican. Si voy, no entenderé ni escucharé. Lo más importante es tener una buena base marcial. Así que me quedé en la plaza Tai Chi para aprender los métodos de cultivo. Me quedé mucho tiempo y también fui al Pico Wang. Los nuevos discípulos que entran y salen de la puerta de la montaña, además de ir a la plaza Tai Chi para descansar sus espadas, también deben ir al Pico Wang para meditar y cultivar. Practicar cómo operar los métodos de cultivo, entrar en el verdadero mundo del cultivo. El Pico Wang es muy grande. La montaña está cubierta de plataformas abiertas de diferentes tamaños, cascadas y agua que fluyen a través de ellas, lo que añade un aire más de inmortalidad. En la cima del Pico Wang hay una gran roca. La parte superior de la roca es del tamaño de una cancha de baloncesto. Un antiguo pabellón de piedra se encuentra en el borde. Delante del pabellón de piedra hay un antiguo melocotonero. Los que vienen a cultivar en la cima de la roca son todos genios de aptitud extremadamente sobresaliente entre los discípulos. Los ancianos del palacio o aquellos con un cultivo extremadamente alto vendrán a resolver dudas y enseñar. Incluso ocasionalmente el maestro del palacio vendrá a enseñar a los discípulos a cultivar. Por supuesto, Yu Rong también vendrá a dar clases, admirando. El pequeño Xiao Lian es un visitante frecuente aquí. Hoy la clase la imparte un anciano no tiene que ser un viejo. Siempre que su cultivo alcance una cierta altura, puede ser llamado anciano. Los discípulos más jóvenes tienen solo 5 o 6 años. Siempre sentí curiosidad, giré la cabeza para mirar la serpiente gigante enredada en el melocotonero. La lengua de la serpiente blanca colgaba, como si estuviera escuchando la clase. Este lugar de cultivo para discípulos genios. Una vez más se convirtió en mi objetivo para aprender en secreto. Mi lengua de serpiente se sacudía habitualmente, tratando de recordar todo esto. Escrituras que había oído antes pero nunca estudiado seriamente. Esos jóvenes discípulos no saben cuánto tiempo necesita una serpiente para cultivar, solo abrir el candado de la conciencia espiritual. La mayoría muere en el intento. El camino de cultivo de las bestias no humanas está lleno de obstáculos. El cultivo es difícil y desconocido. Ahora que tengo una oportunidad, naturalmente debo esforzarme al máximo. Esforzarse por recordar todo. El camino de cultivo es increíblemente arduo. Lo único que se puede hacer es ascender con todas las fuerzas. Hoy he aprendido mucho. El sol rojo se pone, retuerzo mi enorme cuerpo. Regreso al Palacio Lin Su, debo digerir y comprender durante la noche, integrarlo todo. Muchas cosas aprendidas hoy. Al día siguiente, después de respirar el rocío y la niebla, me permito dormir hasta tarde. A la hora de comer, me dirijo tranquilamente al comedor. Los cocineros ya deben haberlo preparado. La carne me espera.
La calidad es mediocre, pero satisface mi hambre, y eso me deja muy satisfecho. Llegué al comedor y corrí a la parte de atrás como de costumbre, para disfrutar de un cuenco de carne a solas. Los discípulos que estaban hablando antes de repente se callaron, el segundo hermano mayor de la secta. Lian Tianxin entró al comedor con el rostro sombrío, nadie se atrevía a respirar, temerosos de ofender a Lian Tianxin, que no tenía buen humor. Lian Tianxin, de mal humor, no vino a comer, sino a desahogar su frustración, al ver a tantos discípulos comportándose correctamente en el comedor. No pudo encontrar defectos, así que fue a la cocina trasera, queriendo encontrar fallas y desahogarse. El cocinero gordo, al ver a Lian Tianxin acercarse, inmediatamente se puso amargo. En ese momento, Lian Tianxin levantó la vista bruscamente hacia el patio trasero. En ese momento, yo acababa de tragar carne gorda, el oficial de cocina. ¿Cómo pudiste dejar entrar a una bestia en la cocina? El oficial de cocina sudaba profusamente y explicó nervioso. Me levanté con el cuerpo entero y emití un sonido de advertencia. No puedo quedarme de brazos cruzados y no hacer nada. No puedo culpar al oficial de cocina por mi culpa, no creo que este tipo de cara de ataúd realmente se atreva a matarme. La bestia busca la muerte. Lian Tianxin es un lunático, antes no lo creía. Pero al verlo lanzar una insignia hacia mí, me di cuenta de que Lian Tianxin era realmente muy desagradable. Me arrepentí un poco de haberlo provocado justo ahora. Levantó la palma de la mano. Siendo solo un demonio de bajo nivel, fui lanzado directamente por el aire, con un estruendo. La serpiente blanca de más de 9 metros de largo rompió la puerta y las ventanas de la cocina y cayó directamente al salón donde los discípulos comían, derribando 3 mesas en fila. Al derribar a varios discípulos, se detuvo. La serpiente blanca sacudió la cabeza, sintiéndose un poco mareada. 552 todavía sentía un sabor a sangre en la boca. Había sufrido heridas internas. Tras atacar a la serpiente blanca, 553 de hecho, incluso Lian Tianxin sabía que se había pasado de la raya y estaba actuando un poco imprudentemente. No podía hablar como un humano. 554 maldijo en su mente con una clásica grosería china, sin importar que hubiera muchos discípulos presentes, se dio la vuelta y se estrelló caóticamente. 555 corrió hacia Lian Tianxin en la cocina. No importaba si no podía ganar, pero quería que el otro lado supiera. 556 que era alguien que no le temía a la muerte. Al menos aquí, no se atrevería a matarlo realmente. 557 una serpiente de más de 9 metros de largo se estrelló violentamente en el comedor lleno de mesas. 558 los pollos volaban y los perros saltaban. Lian Tianxin, que ya se había calmado un poco, al verme poner patas arriba el comedor. 559 su ira se disparó instantáneamente, su frente se congestionó de sangre, desenvainó su espada y cargó contra mí. 560 no dije una palabra, giré la cabeza y me colé entre la multitud de discípulos. Usé a un discípulo como escudo. 561 sal tú también, sal. La puerta del comedor no es grande. 562 normalmente estaba bullicioso, y la gente se cedía el paso, así que no estaba abarrotado. Ahora se había convertido en un caos. 563 los discípulos no podían correr, ni esconderse, ni esquivar, y todos empezaron a maldecir. 564 todo el comedor parecía un mercado de verduras, era realmente un caos. Los discípulos saltaban caóticamente. 565 el supervisor John y otros se quedaron boquiabiertos. Lian Tianxin no podía correr rápido porque los discípulos lo tropezaban, y no se atrevía a usar su espada. 566 temía herir a alguien. Sin embargo, la odiosa serpiente se arrastraba por el suelo, escabulléndose entre las patas de las mesas y las piernas de las personas. 567 como una anguila. Justo cuando el comedor estaba sumido en el caos, en la plaza Tai Chi, no muy lejos. 568 un joven de cabello plateado miró hacia el comedor, frunció el ceño y su figura desapareció instantáneamente de donde estaba. 569 reapareció en el aire sobre el comedor, mirando hacia abajo. 570 solo se veía la entrada del pequeño comedor, gente saliendo rodando y arrastrándose constantemente, las puertas y ventanas se rompían sin cesar. 571 entre los discípulos que saltaban, había caras magulladas y amoratadas, gritos, muebles rotos y cuencos de arroz volando. 572 se podría decir que desde que se fundó el Palacio de la Inmortalidad Pura, nunca se había visto un caos tan grande. No era otra persona. 573 era Iyun de la secta Siksu, uno de los 5 hijos de la Inmortalidad Pura. Iyun daba gran importancia a la ley y la etiqueta, y era responsable de mantener el orden.
574 Sang supervisaba la defensa del Palacio de la Inmortalidad Pura y no toleraba el más mínimo error. Al ver la escena ante él, 575 se enfureció de inmediato, todavía tenía un sabor a sangre en la boca. Había sufrido una lesión interna, después de atacar a la serpiente blanca. De hecho, incluso Lian Tianxin sabía que había causado un gran revuelo y que era un poco ciego e insensible. No podía hablar como un humano. Aunque maldijo en su mente con las maldiciones clásicas, ignoró a los numerosos discípulos presentes y se dio la vuelta para chocar salvajemente. Corrió hacia Lian Tianxin en la cocina. No importa si no podía ganar, pero quería que la otra parte lo supiera. Era un lunático que no le temía a la muerte. Al menos aquí, no se atrevería a ser realmente despiadado. Una serpiente de más de 9 metros de largo que se estrelló en el comedor lleno de mesas de comida, causando un caos total. El gallinero y el caos. Lian Tianxin, que ya se había calmado un poco, al verme desordenar la sala de estudio. La ira subió de repente, la sangre le inundó las sienes, desenvainó su espada y cargó contra mí. Sin decir una palabra, di media vuelta y me adentré entre los discípulos amontonados, usando a un discípulo como escudo. Tú también sal de aquí. La puerta de la sala de estudio no es grande. Normalmente, los detalles y los patrones se ceden mutuamente, por lo que no hay aglomeraciones, pero ahora se ha convertido en un caos. Los discípulos no podían huir ni esconderse, y maldecían a gritos. Toda la sala de estudio se parecía a un mercado de verduras. Realmente era un caos, con discípulos saltando. El administrador Sang y otros se quedaron boquiabiertos. Lian Tianxin, tropezado por los numerosos discípulos, no podía correr rápido y, lo que es más, no se atrevía a usar su espada. Tenía miedo de herir a alguien, pero esa odiosa serpiente se arrastraba por el suelo, zigzagueando entre las patas de las mesas y las piernas de las personas. Como una anguila. Justo cuando la sala de estudio estaba sumida en el caos, en la plaza de Tai Chi, no muy lejos. Un joven de cabello plateado miró hacia la habitación, frunció el ceño y su figura desapareció instantáneamente de su lugar. Apareció de nuevo, ya sobre el techo de la habitación, mirando hacia abajo. Solo vio que en la modesta puerta de la habitación, la gente salía rodando y cayendo, y las puertas y ventanas se hacían añicos constantemente. Entre los discípulos que saltaban, se oían gritos, muebles rotos y cuencos de arroz volando. Se podría decir que desde que se fundó el Palacio Chunyang, nunca se había visto una escena tan caótica. El que llegó no era otro que Yun del Palacio Sixu, uno de los 5 inmortales de Chunyang. Yun valoraba mucho la ley y la etiqueta, y solía ser responsable de la rectificación y las reglas. Sang se encargaba de la defensa del Palacio Chunyang, y no toleraba ni el más mínimo error. Al ver la escena ante sus ojos, se enfureció de inmediato. 3 Sang, suficiente, todos paren. El pueblo cercano de Zeng se quedó atónito, se tiró al suelo de repente, y los otros discípulos también cayeron al suelo desordenadamente. Ni siquiera Lian Tianxin pudo escapar. Justo cuando llegó a la puerta, Su Ling intentó separarlos. Cayó con una voltereta de perro muy limpia. Todos se quedaron en silencio, inmóviles. Yun, con su profunda base de cultivo, entendió lo que estaba pasando con solo una mirada. Me fulminó con la mirada. Una mirada intensa me heló la espalda. Afortunadamente, su mirada pronto se desvió hacia Lian Tianxin. De hecho, estoy diciendo que me escuches, apenas. Cállate. El rostro de Lian Tianxin era sombrío, y me miró furioso. Como segundo discípulo principal del Palacio Chunyang, ¿te metes con una bestia y crees que no es lo suficientemente vergonzoso? Estúpido. Discípulo, obedezco. Lian Tianxin hizo 2 reverencias. Se despidió y voló hacia Siguoya. Yun, después de lidiar con Lian Tianxin, giró la cabeza para mirar a la serpiente blanca. Sus cejas se movieron, y me asusté tanto que ni siquiera me atreví a sacar mi glándula de serpiente. ¿Quién sabe si este maestro estrictamente civilizado de repente querría aplastar a una serpiente? Yun giró la cabeza para mirar a Su Ling, que todavía estaba tirado en el suelo. Su Ling, discípulo aquí. La serpiente blanca del salón de la mano del Palacio Qingsu no tiene modales. Te ordeno que te la lleves y la eduques en la familia Yan. No se permite que la serpiente blanca entre en el salón de la benevolencia para comer en 3 meses. Su Ling se sorprendió por dentro. El tío Marcial Yun en realidad perdonó a la serpiente blanca. ¿Cuándo se volvió tan hablador el tío Marcial? También, como un guerrero de Chunyang, no puedes meterte con una pequeña serpiente. Todos, dispersados. Artesanos, reparad el salón de la benevolencia lo antes posible. Yun agitó su manga y desapareció instantáneamente en el aire.
Esta teletransportación hizo que la serpiente blanca sintiera mucha envidia. Lian Tianxin, que volaba hacia Siwo ya en la distancia, se puso negro al escuchar el castigo de Yiyun a la serpiente blanca, apretó los dientes y aceleró su partida. Su Ling sacó una píldora curativa y me la metió en la boca. Me quejé del castigo y luego fui reprendido. Su Ling se rió a carcajadas. Incluso el rostro helado de Lian Yangmu no pudo evitar que las comisuras de su boca se contrajeran. Frente a la estatua, la serpiente blanca levantó la lengua, inmóvil. Llevando un pilar rojo, castigado por la humillación, actuando como el líder. Después de muchos años, el monte Hua está en el norte, en invierno, el mundo está cubierto de hielo y nieve. Por la noche, parece un país de las hadas. El hielo y la nieve se derriten, y la primavera regresa a la tierra. Me desperté aturdido una mañana y vi fuera de la gran tienda. La nieve acumulada se derritió y el calor regresó. Las gotas de sangre en el tejado goteaban como si lloviera. No sé por qué, siempre sentí una profunda inquietud en lo más profundo de mi alma, una amargura que nunca antes había experimentado. Y esa inquietud venía del cielo. Moví mi lengua y absorbí de golpe toda una caja de píldoras para los pulmones que tenía a mi lado. Torcí mi cuerpo varias veces, cambié de postura y continué durmiendo, absorbiendo las píldoras mientras tanto. Nutriendo la esencia y acumulando la suerte. Enfrentando el peligro, mi instinto me dijo que comiera. Para reponer fuerzas y prepararme para la crisis. El frío de principios de primavera era penetrante. No planeaba salir. La baja temperatura haría que mi cuerpo se volviera rígido y mi pensamiento más lento. No sería lo suficientemente ágil. Dormí más de 2 meses. La lluvia golpeaba las flores caídas, la brisa primaveral acariciaba mi rostro. Llegó la primavera, los días de hierbas y árboles. Los gatos de primavera se tumban en el tejado, mostrando sus vientres. Disfrutando del cálido sol. Las montañas estaban cubiertas de flores silvestres, los árboles blancos como la nieve. Las jóvenes parejas bajo la sombra de los árboles estaban de excursión primaveral. Incluso el maestro de secta fue a pintar el mar, tomar té y hablar de vino. Realmente sonriendo. Yu Rong, del palacio de Jade de Insu, salió de la tienda, con el ceño fruncido, mirando al cielo. No sé por qué, el cielo parecía presagiar una inminente catástrofe. Yu Rong no dejaba de teclear rápidamente, haciendo cálculos. Se dio la vuelta para mirar al cerdo rojo de arriba que hacía un trabajo perezoso, es decir, a mí. Ayer me desperté y me robé una hierba espiritual. Aunque no era muy preciosa, también estaba enfadada. Así que acepté un encargo. Dabai, deja la vela y ven. Dejé la vela con cuidado, luego nadé hasta donde estaba el pescador y me enrollé en un círculo. Mirando a este líder nominal. Han pasado 5 años. Esta hermosa y experta mujer. No solo no ha envejecido, sino que cada vez es más joven. Debe haber aumentado mucho su cultivo para estar así. No es de extrañar que seas una de las primaveras sin hijos. ¿Siempre tienes una sensación de pánico en el corazón? Lo pensé y asentí. Es una tribulación de trueno que debes soportar. Beneficios inmensos si la superas. Si no la superas, tu alma se dispersará, tu cadáver desaparecerá sin dejar rastro. Parece que estos años. He comido muchos residuos de píldoras y todavía pude absorberlos y transformarlos. Muy bien. Estos días, debes corregirte y prepararte para la tribulación. Sin embargo, es mejor no hacerlo dentro de la secta. Ni siquiera pienses en evitar la tribulación. La palabra tribulación parece evocar una tristeza indescriptible en mi corazón. La cultivación humana no necesita preocuparse por ninguna tribulación celestial, solo necesita cultivar con esfuerzo y, como máximo, alcanzar la cima. Cuando esté listo para ascender, enfrenta la tribulación y ve si tu forma u otras especies son miserables. Después de cultivar por un tiempo, al momento de ascender enfrentando la tribulación, habrá otra vez. La tribulación de las razas demoníacas es una vez más que la humana. No subestimes esa vez extra. La mayoría de los demonios terminan aquí. Si después de la tribulación, la fuerza mejora significativamente y asciende, bien, pero después de superar la tribulación, sigues siendo un demonio menor. La cultivación humana es bombardeada de inmediato y se acaba, es simplemente discriminación de especies. La cultivación me miró, con lástima. Han pasado 5 años, y ahora la cultivación es una hermosa joven. La cultivación no es fea. La cultivación pertenece a las bellezas entre las bellezas, linda y encantadora. Es solo un poco traviesa y juguetona. Ese tipo Yang Mu, una cara de iceberg de 1000 años. Está practicando esgrima o haciendo la tarea, pero al saber que voy a enfrentar la tribulación, todavía sacó todas las píldoras curativas. La mirada en sus ojos es muy clara,
solo hay 3 palabras en su rostro: no mueras. Maestra, ¿qué tan desafortunada es Dabai? Dale 2 o 3 tesoros espirituales para ayudarla a cruzar la tribulación. Yang Mu estaba a un lado, aunque no dijo nada, su significado era similar al de Su Ling. Espero que la maestra pueda darme algunas cosas buenas para que pueda cruzar la tribulación de manera segura. Yu Rong tampoco quiere que muera. En el palacio Qingsu solo hay 3 personas y una serpiente. Si falta uno, se aburrirá hasta la muerte. Yu Rong suspiró impotente. Esta chica no aprendió nada más, pero aprendió a mimarse. Todo el palacio Chunyang. Solo esta rama puede tener una naturaleza tan literaria. La cultivación es extremadamente difícil. Nuestra raza humana es el espíritu de todas las cosas, lo que ahorra muchos desvíos. Las bestias demoníacas activan la esencia espiritual, lo que ya es extremadamente difícil, y aún tienen que enfrentar la tribulación celestial cuando su cultivo ha tenido éxito. La cultivación de demonios y bestias es difícil de ir contra el cielo, y es extremadamente peligrosa. Las razas demoníacas cruzan la tribulación usando artefactos mágicos. Es una estrategia inferior, confiando en fuentes externas para cruzar la tribulación. Al final, cuando se transforman, también es difícil transformarse por completo, pareciendo ni pez ni ave. Incluso la esencia espiritual será deficiente, por lo que las razas demoníacas confían en su propio cuerpo para resistir la tribulación celestial. Aceptar el bautismo es lo único que puede limpiar lo superficial y sentar una buena base. A veces no se cobra vida, pueden estar tranquilos. Asentí para indicar que entendía. Pero todavía estaba muy nervioso en mi corazón. Yu Rong le dio instrucciones a Su Lingyan para que les asignara una tarea. La serpiente blanca debe cruzar el río para superar la tribulación en la montaña. Alguien debe estar presente para evitar que los malhechores aprovechen la situación. Ustedes 2 me protegerán personalmente y, de paso, sentirán el poder del cielo y la tierra. Aunque no pude conseguir ayuda de la energía espiritual. La protección no está mal, pensé, no creía que alguien se atreviera a causar problemas con la ira de Tioryong. Después de pensarlo, Su Ling salió corriendo. Sintió que él y su hermano mayor eran muy pocos. Simplemente usó sus conexiones para encontrar amigos que lo ayudaran. Más personas significan más seguridad. No mucho después, llegué lentamente a la puerta de la montaña. Llevaba un gran calabaza en la boca, llena de varias píldoras, y Su Lingyan me dio píldoras curativas de primera calidad. La cortina del sol cayó, y salió conmigo. No mucho después, un grupo de monjas sombrías y sus seguidores salieron en estampida. Los discípulos en la puerta de la montaña señalaban. Me quedé boquiabierto y me alegré mucho. La sombría nube que se había estado acumulando sobre mi cabeza durante días y que no se disipaba se alivió mucho. Lo que más temen las bestias demoníacas al cruzar la tribulación es que alguien cause problemas. Debes saber que las bestias demoníacas básicamente tienen colmillos venenosos. Sin mencionar a sus némesis habituales, que nunca dejarían pasar la oportunidad, esos cultivadores humanos. Eran aún más como gatos que olían la sangre, persiguiéndolo sin descanso. Después de cruzar con éxito la tribulación, las bestias demoníacas en su periodo de debilidad eran extremadamente fáciles de capturar, ya sea para usarlas como matones o para abrirlas directamente. Si cruzaban la tribulación y fallaban, solo podían recoger algunos huesos y carne de la tribulación del rayo. ¡Qué tonto! Obtener materiales de alquimia. En resumen, un negocio que siempre es rentable. Una pequeña colina anónima en las afueras de Huashan. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la cima de la montaña, incapaz de moverme, incapaz de huir, solo podía resignarme. Cuando te enfrentas a una tribulación celestial que no puedes evitar, solo puedes luchar hasta la muerte. Si ganas, tendrás un mundo ilimitado. Si pierdes, morirás. Ni siquiera tendrás la oportunidad de regresar a casa y descansar en paz. Las nubes oscuras sobre mi cabeza se arremolinaban. Parecía que iba a caer en cualquier momento. Su Ling miró el cielo con algo de miedo. Debes saber que, incluso cruzar la tribulación para bestias demoníacas de bajo nivel no es fácil. El poder celestial es profundo. Parecía advertir a cada cultivador que iba en contra del cielo. Los caballos y ratones se mudaron frenéticamente, alejándose del centro de la tormenta. Los pájaros y las bestias habían desaparecido hacía tiempo. Cerca de las colinas aparecieron varias tiendas de campaña. Las discípulas como Su Ling vivían en las tiendas. La anomalía en el cielo también atrajo la atención de muchas personas. 5 o 6 cultivadores de la raza de los alienígenas utilizaron el teletransporte para llegar cerca de las colinas. Vieron la serpiente blanca inmóvil en la cima de la montaña y también a los discípulos del palacio Chunyang. Se especializan en capturar o cazar bestias demoníacas.
Para obtener suministros de cultivo, lo que más hacen es buscar bestias demoníacas que atraviesan la tribulación y luego esperar la oportunidad de recogerlas. Hermano mayor, esa serpiente blanca es muy rara. Si la capturamos después de que atraviese la tribulación, podremos venderla a un precio muy alto. Si la vendemos cara, también podremos obtener una comisión. Las bestias demoníacas que atraviesan la tribulación son comunes. Pero la serpiente blanca es muy difícil de encontrar. Especialmente esa piel de serpiente, suave y sedosa como el jade, es muy rara. ¡Qué extraño! ¿Cómo se atrevió una bestia demoníaca a venir aquí a transformarse y atravesar la tribulación? Si no hubiéramos pasado por aquí, no la habríamos visto. ¿Y qué están haciendo esos discípulos del Palacio Chunyang? ¿No será que también quieren aprovechar la oportunidad para capturar bestias demoníacas? El joven cultivador parecía tener unos 20 años y hablaba gesticulando. Sus ojos se posaron en la cara de la serpiente blanca con codicia y luego miró confundido a los discípulos del Palacio Chunyang. Pensó por un momento. Se acercó solo a donde estaban Su Ling y los demás. Yang Mu abrió los ojos y miró sin expresión. Luego cayó a la ligera y se paró frente a Su Ling. Su Ling y un grupo de cultivadoras miraron a esos cultivadores. Y no volvieron a prestarles atención. Era suficiente que Yang Mu se encargara de las negociaciones. En cuanto a que alguien viniera aquí a causar problemas, era aún más imposible. Aunque estuviera al pie de la montaña, seguía siendo territorio del Palacio Chunyang. El estatus del Palacio Chunyang en el mundo de la cultivación es evidente. Presidente Chunyang, mi nombre es Zheng Yong y vengo aquí con la intención de vender. Conoce al presidente. Frente a él estaba Yang Mu, con cara de iceberg de 10.000 años. Yang Mu miró a Zheng Yong con desprecio y dijo fríamente, la serpiente pertenece a nuestro Palacio Chunyang. Dicho esto, Yang Mu cerró los ojos. Así que no sé si es posible. ¿Podrías transferirnos una piel de serpiente de excelente calidad, de un valor de 1000 piezas de oro? Lárgate. La indignación llegó a su punto máximo. Zheng Yong se quedó atónito, y luego sintió una llama oscura surgir en su corazón. ¿Cuándo empezó el Palacio Chunyang a criar bestias demoníacas? ¿No será que este chico está fanfarroneando? ¿Se atreve a enfrentarse a mí a pesar de su corta edad? Llevo años moviéndome por el mundo de la cultivación, ¿quién no ha matado a nadie? Si no eres despiadado, no puedes mantenerte firme. Quizás su intención asesina era demasiado obvia. Yang Mu abrió los ojos y miró fríamente a Zheng Yong. La espada detrás de él salió ligeramente de su funda. Zheng Yong se tensó por completo y se apresuró a retractarse de su idea. Entonces no molestaré al presidente. Me despido, antes de que cambie de opinión. Zheng Yong se apresuró a irse, sin importar si era una acción real o fingida. No podía ser demasiado ostentoso. Este era el territorio de la montaña Hua. Si realmente provocara a esos poderosos seres de Yan puro. Sin mencionar que su respaldo podría protegerlo, incluso su respaldo podría ser arrancado de raíz. De vuelta con Tongwo, Zheng Yong se sentía de mal humor. La envidia y los celos hacia los cultivadores de las grandes sectas se transformaron en un profundo odio. La razón le decía que no se entrometiera, pero su corazón estaba muy contradictorio. Jefe, esos de la secta taoísta van a intervenir. No preguntes demasiado. Vámonos. Yang Mu abrió los ojos y vio desaparecer a varios cultivadores. No sabía si decir que estas personas eran audaces. O si eran tontos. Incluso se atrevieron a tener intenciones con la serpiente demoníaca criada por uno de los 5 hijos de Yan Puro. Parece que la secta Yan Puro no ha aparecido en el mundo en mucho tiempo. Por otro lado, Zheng Yong llevó a varios Tongwo al pie de la montaña Hua y se quedó allí un rato. Entró en una posada y abrió la puerta de una habitación, viendo a un joven apuesto de unos 20 años. Hermano Lin, lo que debemos resolver aquí. Es una serpiente demoníaca blanca, pero esos taoístas de Yan Puro están ahí. No me dejan actuar y dicen que es su serpiente demoníaca, pero no son más que un grupo de mocosos. Hermano Lin, ¿por qué no nosotros? Dijo mientras hacía un gesto de degüello. Al escuchar esto, el hermano Lin sonrió, con el rostro lleno de burla. Después de planear, un grupo de cultivadores se dirigió directamente a una colina sin nombre. En la colina. He estado inmóvil durante 3 días. Las nubes negras sobre mi cabeza se han vuelto tan oscuras como la tinta, oprimiendo hasta el punto de que uno no puede respirar. He estado dormido durante mucho tiempo y he despertado, sabiendo que la tribulación celestial está a punto de llegar. Aunque mis ojos no pueden ver muy lejos, puedo sentir el peligro y enfrentarme a la vida o la muerte. Por el contrario, estimuló la ferocidad y sed de sangre de las bestias en lo profundo de mi alma. Si no puedes esquivarlo, avanza con valentía. Incluso si muero, le haré saber al cielo que hay una diminuta y majestuosa serpiente en la tierra.
Una serpiente que no teme a la muerte. En ese instante, parecía que yo no era esa serpiente blanca glotona y ladrona, sino una verdadera bestia feroz. Las nubes se movían al pie de la montaña. Atrajo la atención de muchas personas. Y Hurón frunció el ceño, sintiendo que las cosas se estaban desviando un poco. Llamó la atención de muchas personas. Yu-Ron frunció el ceño, sintiendo que las cosas se estaban desviando un poco de lo esperado. Por lo general, las bestias salvajes que atraviesan la tribulación solo generan nubes oscuras y rayos. ¿Cuándo se convirtieron en nubes de relámpagos con forma de fuego? No debería ser así, si es para que una simple serpiente atraviese la tribulación. Y no es una bestia feroz antigua en línea. Además, la serpiente blanca no tiene ninguna sangre rara y antigua. ¿Por qué? Pensando en ello, Yuyu voló hacia el palacio Yuxu, donde se encontraba el maestro de secta. Li Xianyan, el maestro de secta del palacio Chunyang, estaba de pie frente al salón, como si hubiera adivinado que su hermana menor vendría. Li Xianyan parecía muy mayor. Llevaba una corona de jade de maestro de secta, vestía un traje taoísta de maestro de secta, con cejas blancas y barba blanca que casi le llegaba a la nariz. Sostenía un plumero y parecía somnoliento, luciendo como un simple anciano longevidad. Pero aquellos que conocían bien al maestro de secta sabían que en realidad ya había alcanzado el reino de la ascensión. Sun Mei flotaba con el viento. Con una expresión serena, ¿vienes por esa serpiente blanca, hermana menor? Exactamente, es solo una tribulación de transformación, pero tan feroz. Me temo que mi pequeña serpiente tendrá dificultades para sobrevivir. Hermano mayor, ¿sabe por qué? Oportunidad, destino, fortuna. Yuyu no entendió. La tribulación de esta serpiente blanca es extremadamente peligrosa. Las bestias salvajes ordinarias que se transforman en el sur, si la superan, sus logros futuros serán ilimitados. Esta es su oportunidad. Todo en el mundo está predeterminado. Ni siquiera este anciano puede calcularlo con precisión. Este es su destino. Esta tribulación es la fortuna y la bendición de esa serpiente blanca, hermana menor, no te preocupes. El destino de la pequeña serpiente no será así. Cultívala con esmero, y quizás en el futuro pueda aumentar la suerte de mi palacio Chunyang.